noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Hoy no hablaremos de tamames. No, ya veremos la semana que viene lo que pasa. Hoy vamos a hablar de otras muchas cosas. Esta semana se han cumplido 3 años desde que por primera vez el gobierno decidió encerrar a los españoles. No fue solo el gobierno español, no fueron solo los españoles los que resultamos encerrados, fue un movimiento de poder prácticamente global en todas partes. Hoy sabemos con qué consecuencias, hoy sabemos también que aquello de científico no tenía absolutamente nada. Newsweek publicaba hace unos días un informe de un reputadísimo científico de Stanford explicando por qué nada de lo que se hizo para combatir la pandemia era realmente científico, sino movido por otro tipo de consideraciones. El asunto es que hoy, hace 3 años, empezó a cambiar aceleradamente el mundo, porque a partir de aquellos confinamientos ha pasado de todo. Ha pasado que se han acelerado todos los mecanismos de control del poder sobre los ciudadanos específicamente occidentales. Ha pasado que se ha acelerado la toma de decisiones en materia de transformación energética, de nueva revolución industrial, en principio por la emergencia climática. Ha pasado que ha comenzado una guerra que cada vez tiene más pinta de guerra montada deliberadamente, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Y ha pasado también que ha empezado una sorprendente actividad en los medios económicos para cercenar simultáneamente tanto las criptomonedas como el uso individual de dinero en efectivo. Si usted examina lo que ha pasado toda esta semana desde el Silicon Valley Bank, el Credit Suisse esta misma semana, etcétera, y lo sigue en los medios habituales, pues encontrará las habituales opiniones sobre los mecanismos de los bancos centrales para no sé qué, que si el endeudamiento, que es... Vale, bien. Si usted mira más atentamente en las webs económicas a aquellos que, por así decir, están fuera del discurso del poder, encontrará claves muy interesantes. Y no hablamos de webs recónditas, ni de desiertos lejanos. Bueno, mire usted Negocios TV, por ejemplo, que tiene una página en YouTube maravillosa donde aparecen análisis como los de Lorenzo Ramírez, donde explican que todo esto solo se entiende, todo lo que ha pasado esta semana con el Silicon Valley y demás, dentro de la operación deliberada por parte del poder económico, valga la redundancia, para, uno, anular el mundo de las criptomonedas, es decir, para quedarse ellos con todas, y dos, para progresivamente ir eliminando el uso del dinero físico. ¿Por qué? Porque ya todos los bancos centrales están trabajando para poner su propia unidad monetaria digital. De tal forma que todo el dinero que usted tenga ya no será un dinero suyo que lo tiene en el banco como toda la vida de Dios, sino que serán apuntes contables en un banco central que será quien le controle hasta el último movimiento de su vida. Y esto, usted dirá, parece una conspiración. Le remito a la doctrina Esteban. O sea, ninguna de las conspiraciones aquí desveladas ha resultado ser falsa, sino al revés, profecías. Atentos al asunto, yo le invito de verdad a bucear en webs, además en cualquier país, o sea, en Estados Unidos, en Francia, en España, donde se explica todo lo que está pasando. En España, que sepa usted que desde hace años hay registrada en el Congreso una proposición no de ley del Partido Socialista para eliminar el dinero físico. Que todo sea digital. Que todo sea digital no quiere decir que todo se haga con la app y con tarjetas. No, no, porque eso que se hace con app y con tarjetas remite a algo muy en físico, que es su dinero de usted en un banco concreto. No, no, hablamos de un sistema enteramente diferente. Por así decir, extender el modelo Bitcoin, es decir, apuntes contables, controlado por los bancos centrales y a escala universal. Atentos a lo que está ocurriendo en este asunto. La semana que viene, Dios mediante, tendremos aquí un experto en la materia para abrir esta vía. Hoy vamos a abrir en la cantina otras ventanas. Abrimos la cortina de la cantina de los Húsares y vamos a enseñar una pequeña parte del menú.
La gran noticia de la semana pasada, y teníamos esta semana en El Gato abundantes proyecciones sobre ella, ha sido el follón de los obispos alemanes que han provocado, de hecho, un cisma en la Iglesia Católica con su doctrina, en principio con su doctrina acerca del matrimonio, las parejas homosexuales, etcétera, pero que en realidad va mucho más allá. Ojo al asunto, es de la enorme importancia, es decir, vamos a ver, la civilización que estamos viendo hundirse no es la civilización occidental, es la civilización cristiana. Y esa civilización ha descansado durante siglos estructuralmente en algo que se llama Iglesia Católica. Pues bien, se cuartean las columnas del templo. Ya que estamos en ello, vamos a recordar algo muy importante, más urgente decirlo además a medida que se van eliminando los estudios de clásicas en la enseñanza, que somos romanos, pero somos romanísimos, o sea, muy romanos. Vamos a recordar cómo era Roma, cómo se vivía en Roma, por qué somos romanos. Y lo vamos a hacer con un autor bien conocido en la materia, que es Paco Álvarez, contertulio de Dando Caña y del Gato al Agua, de la redacción abierta de Horcajo, y con una mujer sorpresa, una mujer romana que va a venir a visitarnos. Hablando de mujeres, vamos a contar algo. Esto es información de servicio público, que hay montada una peregrinación para ir a Granada en reivindicación de la beatificación de Isabel la Católica, que es un tema que, como usted sabe, y si no se lo cuento yo ahora, aquí estamos apoyando mucho, porque Isabel la Católica tiene que ser santa. Bueno, pues Enraizados ha organizado una peregrinación a Granada, que aquí le vamos a dar algún detalle por si usted se quiere sumar. Y sobre la cosa covidienta, recordaremos que hoy, hace 3 años, esta semana, Sánchez decidió encerrarnos a todos y obedecimos, porque esa fue la gran cuestión. No fue que el poder tomara una decisión enteramente arbitraria, no, fue que consiguió un fenómeno de obediencia masiva universal, cosa enteramente, en fin, que jamás había conseguido, nunca. Veremos por qué y reflexionaremos sobre ello a medida que contamos, por cierto, los últimos datos del Iberum acerca de los lotes de vacunación. La Administración española reconoce al menos 200 muertos y más de 2.000 efectos adversos en solo 47 lotes de vacunas. Y ha habido 469 lotes de vacunas. ¿Qué más tendremos que averiguar? ¿Con quién veremos esto? Pues con nuestros usuarios habituales. Don José Antonio Fuster, muy buenas noches. Bonum noctis. Coño, es que me vienes diciendo que somos romanos. Ya verás tú. ¿Te ha afectado mucho el tiro de Silicon Valley? ¿Tus fondos, tus bitcoins? No, mi cartera de bitcoins la verdad es que sigue con tendencia cero. Cero con tendencia cero. Porque nunca he tenido y creo que no voy a tener ya a estas alturas de vida. Nada. Hay una cosa interesante sobre el Silicon Valley que yo también estuve leyendo la semana pasada, mucho, o esta semana, mucho sobre el asunto. Y hay una relación interesante entre la pandemia y esta quiebra de Silicon Valley. Es decir, hay un momento en el que el banco de Silicon Valley lo que hacía era financiar productos tecnológicas, apps, sí, startups y cosas de ese tipo. ¿Verdad que parece un refresco? Ya te digo. Un refresco. ¿Me puedes una startup? Sí, exactamente. No, sin hielo, que estoy mal de edad. Bien. Y decían, la pandemia demostró a los inversores, que bueno, los inversores lógicamente son cobardicas, como todo el mundo sabe, demostró que lo que necesitaban, que lo que querían era cosas que se pudieran tocar, cosas necesarias en tiempos de crisis y en tiempos de guerras. Ya. No ceros y unos en el ciberespacio. Ya. Interesante eso. Sí, pues ya es lo que ha pasado. ¿Ya? Está montando todo el sistema económico occidental precisamente sobre una nube. Bueno, pero también tiene que ver también con el camino sinodal, que seguro que habla mucho Carlos sobre el tema. Cuando te falta fe en un sistema, cuando te falta fe en algo, te inventas tu propio sistema de valores, ¿no? Y en este caso, propio sistema de lo que sea. Sí. La moneda autorreferente, un dinero del espíritu, que decía ya Joseph Gu. ¿Ves? Este francés no es alemán, lo digo por Carlos Esteban. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que también hay otro aspecto de este Silicon Valley Bank que es muy divertido, que lo sacaba Tucker Carlson,
y es que era el banco más woke que te puedes imaginar. Sí, sí, bueno, sí. junto con Signature, que también, que también ha quebrado. Todos los bancos. Sí, pero de verdad, yo he visto varios vídeos suyos, porque tiene hasta vídeos musicales. Sí. Es una cosa absolutamente fantástica. Oye, no hay banco español que no tenga una publicidad woke absolutamente. Pero luego lo miras sí, pero aquí salía el CEO, creo que era dando una charla a los empleados sobre pronombres. Sí. Y cómo había que borrar vídeos musicales suyos, es decir, que no de una campaña una campaña de publicidad, como puede tener el Santander o el BBVA, sino que es que producían vídeos musicales con sus empleados, que eran de todo raza, sexo y orientación, salvo blancos, varones y heterosexuales. California. Es una cosa increíble. Es una cosa muy divertida, porque además hay un refrán que es go woke, go broke, que es que si te haces woke, te arruinas. Disney es un ejemplo bastante obvio de eso. Ya, bueno, en fin, entraremos en la cuestión económica la semana que viene. De verdad es que es compleja. Entonces sí que hay que traer a alguien que sepa explicarlo para que lo entienda yo. Y no estos dos. Acabo de decir para que lo entienda yo, señores. O sea, yo sé que vosotros podréis ilustrarme, por ejemplo, con datos tan relevantes como este de la danza. La próxima vez traemos marionetas para que se nos entienda. Que parece bien. Bueno, venga, hablando de vídeos, hablando de vídeos y de marionetas, vamos a entrar en el primer tema. La cuestión del sínodo alemán, que es importantísima. Es importantísimo, o sea, para la Iglesia Católica es importantísima. Vamos a ver, seguramente para los fieles y para la Iglesia, en tanto que entidad sobrenatural creada por Jesucristo, pues bueno, no. Ahora, para todo lo demás, Gabriel Calvo, el padre Gabriel, el pater de este regimiento, nos mandaba la semana pasada un vídeo que le aseguro que lo ponemos solo con fines informativos, le aseguro que es real, verídico, ¿verdad? Que no es una parodia, de un lo ha visto todo el mundo ya. Ese vídeo es sacerdote en Alemania declamando su homilía. Und will sich den Frommenschein darum auch gar nicht geben. Oberflächlich schaut so mancher nur von oben runter. Dabei sind hier in der Kirche alle doch recht munter. Viele sind voll engagiert, nicht bloß hier zum Chillen. Statt Bling Bling lebt mancher seinen Glauben mehr im Stillen. Doch heut wird es laut und dieser Beat verkündet allen: Gott verändert Leben und das soll ganz laut erschallen. Alle, die wir heute hier versammelt sind, dürfen uns verstehen als von Gott geliebtes Kind. Y Fuster se ríe porque no tiene conciencia. Bueno, al final, el alemán, ¿sirve el alemán para rapear? Martin Heidegger diría que solo sirve para filosofar. Pero en todo caso, bueno, esto que hemos puesto es... Por favor, sirve para eso, para dar órdenes. Bueno, también sí, depende, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué tiene que pasarle por la cabeza a alguien, verdad, para vestirse con las ropas talares y en un escenario sagrado por antonomasia como es un altar hacer semejante gilipollez? Bueno, pues es la gran cuestión. Es la gran cuestión. Solo es un ejemplo. Bien, efectivamente. Pero ¿perdón? No, que eso no es altar, pero bueno. No es el amor, ¿verdad? El altar lo tiene ahí al otro lado. Bueno, en fin, Alemania. ¿Qué ha pasado con la Iglesia en Alemania? Tuvimos aquí a Gabriel Calvo en su momento con su libro de Roma a Berlín explicando la protestantización de la Iglesia Católica. Esto que ha pasado esta semana, estos últimos días, que es la culminación de lo que lleva años pasando, es quizá el ejemplo mayor. Sí, yo hace ya bastante, hace como 20 años, hace una pasada. Recuerdo haber hablado con un amigo que venía de Alemania, de vivir allí en Alemania, un católico, y me decía, tú no tienes idea de lo que es la Iglesia Católica en España. No tiene nada que ver, es otra religión. Es absolutamente otra religión. O sea que esto que estamos viendo ahora en las portadas, digamos, hecho de una manera declarativa, es algo que ya viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, van absolutamente de su aire. No, es otra religión. O sea, tú hablas con ellos y creen otras cosas. Es otra cosa. Tiene mucho que ver con el Kirchensteuer, que es la manera en que cobran
directamente los impuestos. 6.000 millones de euros, ¿no? Nos Sí, contó porque Gabriel tú, Calvo. cada año pierden una pasada de fieles, pero da igual, porque el sistema es el siguiente. El sistema es que tú no te dicen, oye, ¿quieres poner la X? ¿No? Como aquí. No, aquí directamente te dicen, pon aquí cuál es tu religión. Si pones que no eres católico, estás apostatando, que para un católico se supone que es bastante fuerte, ¿vale? Y de hecho no te entierran en sagrado, ¿vale? Ni te hacen un funeral. O sea, que, en fin. Con lo cual tú tienes que poner por narices si eres protestante, si eres católico o supongo que otros. Y te cogen 9% de tu nómina. Quieras, no quieras, no, ya ahí no opinas. Simplemente por el hecho de que has dicho que eres católico. Eso en un país tan próspero y tan rico como es Alemania, pues supone una pasada de dinero. Pero también supone, de hecho la Iglesia Católica es el segundo empleador en Alemania, después del Estado. Pero eso supone que hay muchísimos intereses, evidentemente, hay muchísimo poder, muchísima influencia dentro del Vaticano, que siempre está corto de dinero, y hay unos incentivos muy fuertes para hacer lo que les pida el pueblo, ¿vale? Es que ya que nosotros somos los dueños, somos los clientes, los señores clientes, pues queremos que un poco más mano ancha con, yo qué sé, pues con el sexto, que suele ser el pecado en que más se pide la indulgencia. Y bueno, pues tirando, pues el obispo dice, bueno, pues yo para no perder, pues tendré que seguir a mi constituency, que dicen los ingleses, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. O sea, uno de los problemas es que desde el Vaticano II, Europa del Norte está perdida, es decir, lleva una religión que es completamente distinta. Y luego ese tema de que tienes de que el que paga manda, ¿no? De que tienes que seguir un poco a tu clientela. Y por otra parte, pues de parte del Vaticano, pues que siempre da mucha pereza declarar un cisma, ¿no? Es decir, tú imagínate que eres el Papa y te ves obligado a cesar a, creo que son 38 obispos, que son los que 38 de golpe, y tienes que conseguir 38 tíos que los sustituyan. Y que esos tíos, sabes que te van a montar un lío, que no se van a querer que van a... Entiendo que se haga un poco cuesta arriba, claro. Todo, no, parece que el camino sinodal gira en torno al sexto mandamiento, que decía Carlos antes, ¿no? Y eso a mí lo que me decía una... Yo no tengo amigos alemanes, pero tengo una muy buena amiga estadounidense, judía, que me decía cuando yo le decía lo de las uniones homosexuales, tal, me decían, yo decía, no, yo no sé cuándo va a parar todo esto, y dice, bueno, el último objetivo de lo que sería el lobby LGTBI en el mundo es conseguir que la Iglesia Católica bendiga esas uniones. Ese es el último objetivo, o sea, la última frontera. A partir de ahí yo dije, bueno, yo lógicamente que respondí, qué tontería, la Iglesia jamás va a hacer eso. Y me encontré con el camino sinodal. Y que lo hacen. Pero es que una de las cosas... Las últimas cosas, confirmando lo que decía antes, una de las cosas que ha dicho Batzing, que es el capo de Tuticapi de los obispos, es, no, si esto que hemos aprobado es para hacerlo formal, claro, pero las bendiciones a parejas homosexuales se llevan haciendo hace mucho tiempo en Alemania. A lo mejor usted acaba de volver de Marte y no sabe de qué estamos hablando. Y entonces, ¿qué tendrá que ver los matrimonios homosexuales con el camino sinodal? Son los 5 grandes puntos del camino sinodal. Desde este pontificado, y me corregirá Carlos Esteban porque con toda seguridad lo explicaré de forma impropia, digamos que lo que ha sido históricamente en la tradición de la Iglesia Católica, el concilio, ¿vale?, pierde peso y en su lugar se tiende a eso que se llama una iglesia sinodal, que consiste en que los sínodos de obispos, que al final son asambleas locales de obispos, ¿verdad?, tienen tanto peso en la práctica como el concilio a la hora de andar marcando direcciones, ¿no? Que el camino sinodal socapa de una democratización de la estructura de la Iglesia, en la práctica significa una fragmentación de narices en términos de doctrina.
Y no sé si lo he explicado En bien. la teoría, no, en la teoría es exactamente así. Es decir, una de las explicaciones es el Concilio Vaticano II intenta ser secuestrado por el elemento progresista, más disolvente de lo que en puridad en la Iglesia se llama modernismo, ¿vale? Y consiguen lo que consiguen. Es decir, consiguen unos documentos que son interpretables y tal. Y dicen, bueno, no hay problema. Como no hemos conseguido todo lo que queremos, lo que vamos a hacer es un concilio permanente. Y eso va a ser van a ser los sínodos. Bueno, Juan Pablo II no estaba muy entusiasmado con esa idea, Ratzinger tampoco, y llega Bergoglio y le encanta. Le encanta. De hecho, este sínodo, que aparte del camino sinodal, el sínodo de la Iglesia Católica Universal, se llama sínodo de la sinodalidad. Y se están planteando, por cierto, las mismas cosas que en el sínodo alemán, que es una cosa que te echas a temblar, es que son las mismas. Tú lees lo que se llama el Instrumentum Laboris, que es pues, el documento sobre el que se va a discutir, que teóricamente se ha ido consultando a todas las diócesis del mundo y a la gente y tal, sí. No sé qué es. Sí, y es entonces ahí donde, dentro del programa, por así decir, dentro del programa, empiezan a entrar reclamaciones que tienen más que ver con quién ostenta la hegemonía en la fabricación de la opinión pública e introduces como elementos de debate en el interior de la Iglesia, lo que en realidad no son elementos de debate dentro de la Iglesia, sino elementos de la sociedad exterior y que socapa de modernizar, acompasar, ayornar, etcétera, a la Iglesia Católica para convertir en objetivos o en prioridades de la Iglesia. ¿Pero tú te acuerdas de eso que decía Brecht, de ese poema irónico de Brecht que hablaba de la dirección del Partido Comunista de Alemania Oriental, que decía que el gobierno está muy disgustado con el pueblo y pensaba cambiar de pueblo? Bueno, pues eso mismo que es lo que hace en muchísimos países occidentales, vamos a traer votantes y tal, pues la Iglesia lo que hace con el sínodo no es solo lo que tú dices de vamos a consultar a los fieles, sino vamos a oír también a los de fuera. Claro, exacto. Claro, entonces ahí ya estás trucando, es fraude electoral, ¿no? Que se podría decir. Desde radiando que un señor que no se cree lo que la Iglesia sea de Cristo ni nada, va a opinar de lo que tengo que creer yo, ¿no? Es un efecto Tamames. Has dicho que no íbamos a hablar de Tamames. Es verdad, perdón. Hay son cinco, yo creo, los puntos, ¿no? El cambio sinodal, estos que han presentado. Y 4 tienen que ver con el sexo y 1 con la participación de los laicos en las decisiones de los obispos. Sí, hay una muy importante que es el tema de la estructura de poder en la Iglesia. Sí, eso es muy gordo y no tiene nada que ver con el sexo. No, por eso digo, ese es el importante. Ese es muy importante. Lo otro... ¿Qué es lo que Roma ha dicho no? Los consejos... Roma dice, oye, a vosotros os falta Espíritu Santo justo cuando ve ese punto. En el resto, bueno, bendición de los uniones homosexuales... Claro, porque hay una cosa a decir. Voy a hablar como si no fuera creyente, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista... Si yo viendo a la Iglesia desde fuera como un fenómeno humano, civilizacional, como queráis. Como un periodista de ABC. Eso es, como un periodista. Bien. Entonces, hay una cosa que es el peronismo, o también podría ser el comunismo, que es cuando tú quieres crear, tienes un cambio muy claro y muy revolucionario y no quiere que se te achaque a ti, que parezcas un dictador y que utilizas un parlamento que en realidad es... una mera cámara de eco, ¿vale? Pero tú dices, el pueblo lo quiere. Yo no lo quiero, lo quiere el pueblo. Este pontífice ha utilizado ese truco bastante a menudo desde el principio, desde el Sínodo de la Familia, que se tradujo en Amoris Laetitia y que tuvo más trucos que una película de chinos. Y lo he hecho con el de la Amazonía, con el de la juventud, en fin, es un truco muy viejo, ¿de acuerdo? No soy yo no quería esto, pero el pueblo me lo pide. ¿Esto qué es? Vale, entonces eso es un poco, creo que también está funcionando, quiere decir que no es una mera democratización de la Iglesia, una democratización real, sino lo que solemos ver también en la sociedad civil. Cisma, no cisma.
cisma de hecho Cisma y ya por existe. tanto fragmentación y descomposición. Cisma es eso. Cisma existe. O sea, no vamos a una ruptura estructural, No, claro. porque nos da mucha pereza a todo el mundo, pero vamos a una ruptura No, de facto. yo creo que sí vamos a ir a una... Es decir, que llega un momento en que es decir, tú es como el típico tipo que no quiere saber que está enfermo. Entonces ve unas manchas y dice, no, que va, esto no es nada y tal. Es un momento en que ya tienes que decirlo. Ya está. O sea, ha llegado a la putrefacción. ¿Cuándo se ha absoluta. roto? ¿Cuándo ha habido un cisma en la Iglesia? Hay cisma, sí, es evidente. Es decir, en cuestiones de los términos semánticos hay cisma. Pero, ¿cuándo ha habido un cisma en la Iglesia Católica? En los últimos décadas, siglo. ¿Cuándo? Es que no lo hay. La Iglesia está dispuesta a ayornarse lo que haga falta. No, es que no, es decir, porque sí va a haber cisma. Vamos a ver, si no hay una declaración clara del Papa o del Vaticano en general contra esto, entonces los cismas van a salir del lado contrario. Van a decir, lo siento, pero no estamos en la misma iglesia. Es que es así. Es decir, esto no es la misma iglesia. Ya, pero con lo cual, tú decías antes, y hablaba, y tenías toda razón, en el tema de ese 9% que te retiran de la nómina para pagar tu inscripción a una el fe Kirchensteuer. Sí. ¿Cómo has dicho? Kirchensteuer. Y es que a mí no me pone en alemán, tío, pero te prometo que... si te lo digo no, así rapeando... ahí sí podríamos llegar a un acuerdo. Cherchez l'argent. Es que va a ser muy complicado también que del otro lado. Es decir, esto se puede, como has dicho, o sea, si el camino sinodal parara en un momento determinado, si tuviera un principio y un fin, podríamos hablar de eso. Pero si es un continuum, si hay el movimiento es constante, perpetuo, no va a parar jamás, veo difícil el cisma. Bueno, pero precisamente por eso. Y sobre todo hay una cosa que te reconozco que puede parar el cisma, y es la ley biológica, la muerte de una generación. ¿Vale? Porque todos estos son señores muy mayores, ¿vale? Sí. Los que piden esa iglesia renovada y tal son muy mayores. Los sacerdotes jóvenes, los tíos que se ordenan ahora, aborrecen todo esto, ¿vale? Porque evidentemente ahora nadie se mete en un seminario para ser un animador de ONG, evidentemente, ¿no? Es decir, Bueno, sobre todo desde que la Iglesia decidió parar por el tema de esa permisividad que tuvo en los años 40 o 50, que entraron en aquella pila de pero esos son todos de la edad del Papa casi, o un poquito más jóvenes, pero no mucho más jóvenes. Claro. Entonces la biología va a acabar con eso. Después de esa generación va unos sacerdotes que son más del tipo Zarraute. Claro, pero el camino sinodal lo que dice es volvamos a aquel tiempo en el que se admitía a todo el mundo. Sí, pero ya, claro, pero ¿quién los dice? ¿Qué señores de qué edad y de qué tal? Bien. Lo pueden decir, lo que pasa es que está probado que aquello no funcionó. Eso es igual. Bueno, y mientras tanto, con los protestantes, ¿qué? Llevamos tiempo anunciando que íbamos a hablar del fenómeno del crecimiento exponencial de las diferentes iglesias protestantes, particularmente en Hispanoamérica. Pues si os acuerda usted, el tema saltó con el affair Bolsonaro, pero es que hace poco veíamos aquí a Laschetti predicando con el público protestante en particular, para ganar voto. ¿Laschetti es protestante? No, que yo sepa. Pero el PP va intentando captar. No que yo sepa, pero bueno, tú vas intentando cambiar, pues claro, PP, Partido Protestante. Bueno, no, esto es una broma, pero vas añadiendo. Y es muy interesante, ¿eh? Sí. Porque si usted por una parte tiene esto, al mismo tiempo tiene la protestantización de la Iglesia Católica, con casos como por ejemplo el alemán, pues llega a la conclusión del agente Cooper en Twin Peaks. Cuando dos acontecimientos, el agente Cooper en Twin Peaks, tú es que eres televisivo. Cuando dos acontecimientos relacionados con un mismo caso aparecen simultáneamente, hemos de prestar la máxima atención. Sí. Así que dentro de un instante aquí vamos a hablar... Sueles quedarte con el original, pero bueno, ya... ¿Perdón? Sueles quedarte con el original. Son dos acontecimientos relacionados con el mismo caso. Sí. No son dos copias. En este caso... No. Bueno, claro, es que es donde, por eso va a venir dentro de un momento Simón Sajardo para explicarnos por qué al final la protestantización de la Iglesia Católica lo que deriva es exactamente en lo que hablaremos después. ¿Cómo lo hará mejor José Antonio Fuster e incluso yo? Con vino. Sí, que va a llegar de inmediato el vino de Tejoneras. Último premio, mira, vea qué cosa más bonita. Esto es el premio Gran Oro, no me quiero equivocar, Gran Oro
del concurso de vinos Real Casino de Madrid. ¿A quién se lo han dado? Se lo han dado al Gran Reserva 750 de Tejoneras, que usted, como sabe, bien sabe, es el vino de cabecera del Gato al Agua, es nuestro patrocinador favorito, que hace unos vinos maravillosos que nacen en la finca Tejoneras. La va a ver usted dentro de un instante en pantalla, en el oeste de la Comunidad de Madrid, un suelo formidable de granito y de pizarra, con uvas garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo. Desde mediados del 19 están haciendo unos caldos maravillosos en esta casa, en la finca Tejoneras. Y ahora mismo tenemos una oferta, el pack Tejoneras para espectadores del Gato al Agua, que consta de, atención, una botella de vino 750 Gran Reserva, que es a la que le han dado este premio que acabo de enseñar, 2 botellas de vino Tejoneras Reserva, que es la del cuello azul, y 9 botellas de vino Lagraz Crianza, más 2 copas serigrafiadas Tejoneras. Todo por 99 euros, que representa un 30% de ahorro respecto a lo que le costaría a usted por ahí en el mercado. O sea, que llame ya, porque esto es para espectadores del Gato, tejoneras.com o en esos teléfonos para pedir el pack. Además, durante estos meses, de esos 99 euros, 5 van a la Fundación Madrina de Conrado Jiménez, que está haciendo un trabajo muy loable de acogida a refugiados de guerra, de la guerra de Ucrania. Refugiados de verdad, o sea, madre gestante, niños, los refugiados. Y hay que darles de comer y hay que proveerles de material escolar y todas esas cosas. Bueno, pues de esos 99 euros del pack, 5 van a la Fundación Madrina para que haga estas cosas. Ya sabe usted que los vinos Tejoneras los puede encontrar en toda España en el Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en distribuciones Adán, Carrefour, Sánchez Romero y Alcampo. Así que yo lo que le aconsejo es que entre a la web y que llame. Y ya verá qué cosa más rica. Publi, y a la vuelta vamos a ver a Lutero. Ese. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el húsar de nuestra madrina Paz, armado por el compadre Ángel, no por el padre Ángel, por el compadre Ángel, al que desde aquí mandamos para todos ellos besos y abrazos y gracias mil. Y también a todos los que siguen muy particularmente este Gato de Viernes. Bueno, de herejes iba a decir yo, pero bueno, de protestantes íbamos a hablar, dentro de lo que está pasando con una civilización que se sigue definiendo, en fin, a pesar de sí misma, como cristiana, ¿no? Y si recuerda usted, cuando estuvimos viendo largo y tendido el fenómeno Bolsonaro en Brasil, etcétera, se habló mucho de la influencia, de la extensión de las iglesias protestantes en Hispanoamérica, donde progresivamente los evangélicos iban ganando terreno a los católicos. No es algo que pase solo en Hispanoamérica, también en España. Y hace unos pocos días leíamos una intervención del señor Laschetti, conspicuo consejero de la Comunidad de Madrid y hombre de relieve del Partido Popular desde los tiempos aznaritas, bueno, buscando el voto de los protestantes, ¿no? Cosa que como político pues está bien, que quiere usted que le diga, pero en fin. Así que hemos pensado, vamos a ver, ¿a quién conocemos que nos pueda contar con detalle, con datos, lo que está pasando aquí? Pues a Simón Sajardo. Simón, muy buenas noches. Muy buenas noches, y un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha crecido y por qué? Es decir, tenemos datos, tenemos cifras, podemos hacernos una idea material. Sí, bueno, el crecimiento, ya se sabe, en Hispanoamérica ha sido espectacular y vía inmigración están viniendo a España y el crecimiento está siendo también espectacular de las iglesias evangélicas. Pero quizás para nuestros espectadores sería bueno decir quiénes son los evangélicos. Para mí también, sí, porque la gente llama evangelistas, pero evangelistas son 4. Efectivamente. Los evangélicos es otra cosa. Pues por eso precisamente. Bueno, con el término evangélico se denomina, bueno, a todas las iglesias de corriente protestante, ¿verdad? Aquí estamos hablando del protestantismo histórico, pues los luteranos, los calvinistas, los metodistas, etcétera, pero también, y este es el punto importante, por eso tiene relevancia, sobre todo mediática, aquellas denominaciones que comienzan en el siglo XX a hacer mucho énfasis en los dones del Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando de pentecostales, posteriormente neopentecostales y carismáticos. Por cierto, la Iglesia Católica también tiene una corriente carismática, como todos sabemos. Pues eso es lo que se llama hoy en día evangélicos. De hecho, la FEREDE, que es la Federación Española de Entidades Evangélicas, no se denomina entidades protestantes, por ejemplo, ¿no? Federación Española de FEE. FERE, me falta una R, ya. por ahí vamos.
Escucha una cosa. ¿Qué rasgo en común se les puede atribuir, aparte de que recursan la autoridad de la Iglesia Católica? Bueno. Desde el punto de vista doctrinal, por ejemplo. Bueno, os voy a decir unas cuantas características, no teológicas, no tanto Iglesia Católica versus protestantes, sino sociológicas. Y además, lo dicen los investigadores sociales, todo lo que os voy a explicar. En primer lugar, ellos hacen mucha hincapié en que el tiempo de Dios es el ahora. No es cuando vaya al cielo y allí estaré con los ángeles, etc. El tiempo de Dios es el ahora. Como el tiempo de Dios es el ahora, utilizo todas las herramientas de la hora para la predicación. Por eso los vemos que compran emisoras de televisión, están en radio, están en prensa, productoras de cine, de música, etcétera, etcétera. Otra característica importante es el concepto de identidad, porque esto ya es transnacional, estamos hablando de países. El concepto de identidad. Mi identidad es que soy hijo de Dios. Por tanto, si soy hijo de Dios, merezco la herencia de mi Padre. Pero ojo, la herencia de mi Padre no está sobrada en el cielo, está aquí en la tierra. Por tanto, salgo al encuentro de esa herencia de mi Padre. ¿Para qué? Para reconstruirlo, para reconstruir las almas, para reconstruir los corazones. Fijaros el término, reconstrucción frente a la deconstrucción de identidades, que hoy en día es muy importante. No estoy hablando de teología, estoy hablando de aspectos sociológicos, que es importante. Otro aspecto importante, también lo recogen los investigadores sociales, la militancia frente a la confesionalidad evangélica. Básicamente, y estos estudios vienen de Hispanoamérica, la diferencia porcentual que se da prácticamente en todos los países es de un 40%, 40 puntos porcentuales de activismo. Por ejemplo, viniendo para acá, ahí en el Corte Inglés de aquí de Nuevos Ministerios, había un señor pidiendo, también lo he visto en el metro y en mi calle, es una calle peatonal, se ve, y estaba cantando canciones evangélicas. Yo me he acercado, como los conozco, digo, Dios te bendiga, paro y me he dicho, Dios te bendiga. Entonces, esa militancia, esa descarada forma de proclamar la fe, tanto sea en el trabajo, con los amigos, etcétera, es importante. Y lo último, y con esto lo quiero decir porque es por lo que es relevante, por lo que los investigadores denominan, a mí no me gusta el término, agenda moral. Es decir, frente, y esto ocurre mucho en Hispanoamérica, y también en España comienza a ocurrir, frente a estas leyes, pues bueno, la cultura de la muerte, ellos se están oponiendo, la cultura de la vida, es decir, el no al aborto, no a la eutanasia. Frente al adoctrinamiento en las aulas, están en contra de la ideología de género, no quieren que adoctrinen a los niños. Y defienden, pues bueno, la familia natural. ¿Esto es ideología? No, no tiene nada que ver con la ideología, estos son principios cristianos, como decía Lewis, mero cristianismo. Lo que pasa es que, bueno, la prensa pues le gusta trabajar en términos de izquierda a derecha y si piensan en términos de la derecha, etc. Eso es. ¿Puedes decirlo el evangelismo. las 5 de una manera telegráfica completamente? Bueno, sí, si queréis. La primera, he dicho, el tiempo de Dios es el ahora, mi identidad es que soy hijo de Dios, eso es lo fundamental. Después ya soy español, francés y lo que quieras, ¿vale? Soy militante, milito mi fe, de manera descarada, en el término positivo de la palabra, y vivo según principios cristianos, que luego la prensa le quiere llamar agenda moral. Bueno, llamémosle como queráis, pero bueno, ojo, no son muy diferentes, creo yo, de aquellos principios irrenunciables o innegociables, que creo que hablaba Benedicto XVI. Efectivamente. Son idénticos. Ah, y otra cosa importante, creo que las que vienen de Hispanoamérica conviven muy bien con el catolicismo, porque esto es una característica que se da en Hispanoamérica y que yo creo que es particular de la idiosincrasia de los evangélicos de Hispanoamérica que están viniendo a España. Es que provienen del catolicismo. Es decir, se dan familias mixtas en el que el padre suele ser católico, pero es que el hijo es evangélico. Yo tengo amigos que el tío es evangélico y su padre es católico. Es decir, se ha pasado, suele definir, del domingo de misa al domingo de culto. Razones. El otro día invitasteis aquí al padre Gabriel, creo que apuntó alguna, ¿no? Pues bueno, podemos referirnos a los años 60, 70, teníamos Hispanoamérica, con toda la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, etcétera, hablando de la justicia social, de que Dios te va a sacar de la pobreza, etcétera, y él mismo lo decía. Teníamos enfrente una serie de pastores evangélicos que decían, hombre, yo no sé si Jesús, ellos hablan más de Jesús, te va a dar una vida próspera, pero sí sé que te va a dar una vida plena. Y te voy a hablar del Evangelio. Y al final hay una frase que a mí me gusta, que se repite mucho entre los investigadores sociales, que dice, la Iglesia Católica
optó por los pobres, pero es que parece ser que los pobres optaron por los evangélicos. Y respondiendo a tu pregunta, que me decías cómo ha crecido, ¿verdad? Os doy algún dato. Os voy a dar algún dato de Hispanoamérica. Sobre todo en Centroamérica han crecido mucho. Creo que los tengo por aquí. Vale, vamos a ver. Pues bueno, es que tenemos datos, por ejemplo, de Honduras. Tenemos sobre todo Centroamérica, un 46% de evangélicos. ¿De la población? De la población. Uruguay es un 54%, El Salvador es un 30%, Guatemala es un 41%, República Dominicana es un 23%, Nicaragua es un 30%. Son datos, son oficiales, nuestros telespectadores lo pueden buscar en internet, es el Latinobarómetro, ¿verdad? O el Pew Research, la fundación esta. Vale. Luego, hablamos de Brasil, pues mire, Brasil no es especialmente... Tiene un 26% de evangélicos, no más. Nada más. Nada más. Comparado Pero es muy mediático, luego lo haremos. ¿México? México, pues os digo el dato. México es de los que menos, creo recordar, sí. Tiene un Guadalupe. 4% o así. México de los que menos. Es decir, Centroamérica es muy... ¿Qué quiere decir? Que hay países en los que hoy en día, y esto es un aviso a los investigadores y a los periodistas cuando hablan en Hispanoamérica de izquierda a derecha, cualquier análisis que hoy en día se haga de Hispanoamérica, y depende del país, sobre todo de Centroamérica, ha de considerar el hecho religioso y el hecho evangélico. Es decir, la Iglesia Católica es importante, sigue siendo importante, pero ya no es la preeminente en bastantes países. Tiene una fuerza arrolladora por lo que os he comentado ahora. Si venimos al caso español, porque los datos son los datos, nuestros espectadores lo pueden buscar en internet, el Ministerio de Justicia los tiene a través del Observatorio de Pluralidad Religiosa. Por cierto, es gracioso porque habla de pluralidad religiosa, pero no mete datos de la Iglesia Católica. Está bien eso. Un dato que tuve, yo creo que lo vi hace tiempo, creo que me lo enseñaste, fue la creación, la construcción de nuevas iglesias evangélicas en España. Sí, esos son los datos que os voy a dar ahora. Ese es un tema... Este es sorprendente. Que vais a alucinar. Por ejemplo, son datos oficiales, ¿eh? Los podéis ver. Vamos a ver. En cuanto a población, el CIS, datos del CIS. El CIS cada 10 años hace una encuesta en la que pregunta de qué confesión eres. Por además envía estos datos a otro organismo europeo con el que tiene convenio. Bueno, en 1998... había un 0,2% de protestantes, llamémoslo así, por aquella época, ¿no? Esto eran unos 70.000 o 80.000 personas. En 2008 había 1,3% de evangélicos, 600.000. Y en el 2018, hace 5 años, había un 2%, eso es casi 1 millón de personas. Eso quiere decir que en 20 años ha crecido un 900%, sobre todo vía inmigración. ¿De acuerdo? Si queréis más datos concretos, pues en la primera década el crecimiento es un 550% y en la segunda década es un 53%. Si hablamos de iglesias, lo que me preguntaba José Antonio Fuster, bueno, vamos a ver. En el 2011 había son datos también oficiales, 3.000 iglesias. Bueno, iglesias, centros de culto evangélicos. Vale. Templos. Vale. En una década han crecido a 4.400. Eso es un 50% de crecimiento de lugares de culto evangélico. Bueno, ¿qué fenómeno es? Lo interesante es que 59 poblaciones de toda España, aquellas de más de 100.000 habitantes, concentran el 53% de los lugares de culto evangélico. Quiere decir que es un fenómeno fundamentalmente urbano a día de hoy. Vamos a ver. ¿Y dónde se concentran? Pues claro, se concentran sobre todo en aquellas comunidades autónomas con más población. Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía. Si entramos en los lugares... Madrid, bueno, Madrid tiene 693 parroquias, anuario pontificio del 2019, 708 lugares de culto evangélicos. Claro, Valencia, 1.000 parroquias, 1.000 algo, 460 lugares de culto evangélico. Comunidad autónoma, 1.320 parroquias, 678 lugares de culto evangélico. Uno diría, hombre, pues no parecen tantos, pero si nos vamos a los números reducidos, pequeños, que es donde están los datos, pues bueno, venga, nos vamos a Comunidad de Madrid. Cogemos poblaciones de más de 180.000 habitantes, alguna, ¿vale? Madrid capital. Madrid capital tiene alrededor de más o menos, 388 parroquias. Tiene 418 lugares de culto evangélico censados. Hay más lugares de culto evangélicos que parroquias en Madrid. Sigo, Fuenlabrada, 47 lugares de culto evangélico, unas 10 parroquias.
Alcalá de Henares, 29 lugares de culto evangélico, unas 18 parroquias. Móstoles, 24 lugares de culto evangélico, unas 10 parroquias. Valencia, por ejemplo, ¿dónde se ve el toro? ¿Valencia se ve? Pues se ve en toda España y en parte del extranjero. Así que puedes ver Asturias, Valencia, efectivamente. Venga, Comunidad Valenciana, Murcia. Poblaciones de más de 150.000 habitantes. Con esto lo dejo, por no enrollarme, ¿vale? Valencia, hay 106 parroquias frente a 113 lugares de culto evangélico censados. Hay que tener en cuenta también que al no tener una estructura como la Iglesia Católica, pues uno va abriendo lugares de culto. Habrá más de los que aparecen. Alicante, 43 parroquias, 44 lugares de culto censados. O Elche, 10 parroquias, 26 lugares de culto censados. ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, los telespectadores lo pueden ver de una manera muy sencilla. Ustedes se van a Google Maps, se ponen en un barrio de Madrid y escriben parroquias, te aparecen los chufitos rojos estos. No muevan de ahí Google Maps y escriban lugares de culto evangélico, iglesia evangélica y te van a salir. Mírenlo. Es que hay zonas, sobre todo en la periferia de Madrid, en que hay muchos más lugares de culto evangélico que parroquias. Sumémosle el factor militancia, 40%. Y el descaro con el que yo vivo mi fe en la familia, con los amigos. Es decir, hay algo importante, que es lo que genera hasta cierto escándalo en los medios, en los poderes. ¡Ay, Dios mío! Y esto viene mucho de Brasil. Y esto vamos a hablar de Brasil, si queréis, muy rápidamente. Sí, eso vamos a necesitar. Sí. Ahora. ¿Qué pasa? Anda, es que empezamos a ver cristianos, prefiero hablar de cristianos, ¿vale? Que les ha dado la locura de salir de sus parroquias. Que les ha dado la locura de hablar abiertamente de Cristo, de Jesús, con los amigos en el trabajo. Que les ha dado la locura de, frente a la cultura de cancelación, decir, no, soy cristiano, pero también soy ciudadano, por tanto tengo los mismos derechos que tú, no soy un ciudadano de segunda, no tengo por qué estar callado, no tengo por qué estar en mi parroquia, no tengo por qué estar, bueno, mientras estés ahí y no des guerra te lo permito, básicamente. Y ahora hablamos de Brasil, si queréis. Sí, pero oye, que hay que, pero poquito, que tenemos 4 minutos más. Yo creo que es la primera vez en 3 años, por ahí más o menos, que dejamos hablar tanto a una persona. Creo que sí. Poniendo un tema. Tienes razón, sí señor. Porque, y esa es la sensación que yo tengo, a mí todos estos temas, estos datos que yo conocía, porque me los contó Simón, muy bien contados hace aproximadamente 9 meses, me dejaron completamente impactado. Creo que estábamos ante el fenómeno político, social más interesante de la última década y posiblemente de las próximas 2 décadas. Y si no comprendemos este fenómeno, estamos perdidos. Yo lo comprendo, quiero decir que yo creo que lo comprendo bastante bien, porque por eso te pedí antes que repitieras lo de los 5 puntos, para asegurarme, cerciorarme de que esos 5 puntos es exactamente, para quien conozca mínimamente la historia de la Iglesia, son los 5 puntos que han provocado el boom de las distintas revoluciones que ha habido en la Iglesia Católica, normalmente de congregaciones o tal, es decir, San Francisco, no sé qué, mirad, exactamente esas que ha dicho, ¿no? Es decir, efectivamente el tiempo de Dios es ahora, precisamente de los, digamos, 3 tiempos, pasado, presente y futuro, el que más se compadece con la eternidad es el presente, que sería un eterno presente, y por tanto es el tiempo que se te pide algo es ya. Y todo lo demás que ha dicho, es decir, ese entusiasmo de transmitir de forma natural la fe en Jesucristo, no me acuerdo de los otros. Enfrentarte al César, eso es que lo dice la Biblia. Efectivamente, enfrentarte al César en todo, por ejemplo, lo que se llama cuestiones morales, que no es moralismo, sino es a Dios de la ley, lo que es del César. Esto está mal, o esto está bien, o esto está. Todas esas 5 cosas son las 5 cosas que existieron y han existido regularmente en la Iglesia Católica y una de las razones por las que lo que estamos viendo, voy a ponerme yo en la otra parte, es la desaparición de la influencia católica no en España, en el mundo, en la cultura, es precisamente porque le falta eso. ¿Por qué le falta eso? Le falta eso a la Iglesia Católica, pero también le falta a las otras religiones protestantes, decíamos, las clásicas, históricas. Es
Sí, yo solamente conozco... La anglicana, ¿quieres decir, por ejemplo? No, en mi caso solamente conozco... En mi caso conozco la... No, en mi caso conozco... En mi caso conozco la... Por eso he diferenciado entre pentecostales hacia adelante y Claro, anteriores. por eso. Yo conozco a los presbiterianos, Por ejemplo, claro. Mi familia yanqui es presbiteriana y les conozco bien y sé lo que piensan y sé cómo esa religión pues está completamente anegada en wokismo. Tú puedes hacer prácticamente Los lo que quieras, bautistas del sur, sí, los lo que más quieras. exagerados, Sí, los todos. bautistas del sur y los anabaptistas y todos los demás. El asunto que a mí me interesó tanto es precisamente lo que Simón decía que no quería decir como agenda moral. Sí, el término no me gusta porque es muy ¿Te has político. enterado de lo de Asbury? Sé que no te gusta. El fenómeno de Asbury. Sí, pero... Yo no, ¿qué es? Hay otro fenómeno que se está... De repente, en unos 7 días, 8. oficios de fenómeno creo que es de una universidad, ¿no? En una tal. Pues nada, hacen el típico celebración, tal, no sé qué, de oración, cantos, en fin, confesiones, esas cosas que hacen los herejes, y lleno de jóvenes, y no termina. Oye, que no termina, 7 días. no termina, 7 no termina, días. y están 7 días seguidos sin parar, y entrando gente que viene de otros países, sin parar. Tú imaginas como una fiesta de 7 días sin parar. Entonces ha sido... Tú lo dices, lo he dicho ahora mismo como de broma, o si los herejes. Bueno, no. Tiene una parte, es evidente. Ahí está el problema. Dice, si ellos están diciendo todo lo que es más o menos casi Nuclear en la nuclear, lo que tiene que ser lo que es la Iglesia lo Católica, Lo que tiene que ser tu fe. si la Iglesia Católica lo nuclear es lo que están defendiendo los evangélicos, exactamente quiénes son los herejes. No, pero bien, sí, vamos a ver. No, y otra cosa más Vamos que a luego ver. quiero que me Son- contestes. que- Antes de que empiece Carlos, una cosa más quiero que me contestes. Lo de la Asqueti y el Partido Popular, claro. Es decir, si el Partido Popular llega, el Partido Popular que defiende el aborto sin plazo alguno, que defiende el matrimonio homosexual, que defiende realmente defiende todo, que consigue de encontrarse en la Iglesia evangélica con bofetón, será algo parecido. Bueno, es importante aquí un punto, porque está totalmente refutado. No existe el voto confesional evangélico. Eso es una falacia, al igual que no existe tampoco el voto confesional católico, digámoslo así. Es decir, No, está estás claro que hablando no. de... en Hispanoamérica, pues bueno, vamos a ver, unas veces, según la prensa, ¿no? O los investigadores, los evangélicos han apoyado corrientes de izquierdas o de derechas, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo. Bueno, como no creo, me habéis dicho que no queda mucho tiempo, otro día si vengo os doy más ejemplos. Voy a ir a uno concreto, ¿vale? No López Obrador, que los ha apoyado, etcétera, etcétera, ¿no? La CELAC. La CELAC es un think tank, no la CELAC, la CELAC es un think tank de la corriente que podríamos llamar de izquierdas y tienen entre sus miembros, asesores, pues a Correa, Rafael Correa, y al ínclito Monedero, ¿verdad? Para que veamos un poquito, ¿no? Ellos tienen un documento que se puede descargar de internet sobre cómo se deberían aproximar las corrientes de izquierda a los evangélicos. Y lo dicen muy claro, haced lo que queráis. Hay ciertos principios morales y bíblicos con los que no se puede transigir y no van a transigir. Quiero decir con esto, contestando a ti, me da lo mismo el partido político. Para los evangélicos no es una cuestión política, no están en ideologías, están en el mensaje cristiano. Punto. Claves a manta, de un asunto interesantísimo que habrá que seguir. Oiga, está en la calle, ¿eh? En fin, lo que no podemos hacer es vivir en un mundo sencillamente que no es el de real. Pues el real es el mundo que, entre otras cosas, en fin, nos ha traído Simón Sajardo. Gracias mil, Simón, de verdad. Pues muchísimas gracias. Y Muchísimas gracias. Si me invitáis otro día, profundizamos. Sí, pues venga, gallo. Tengo una cosa para Carlos Esteban, después de esto, que es Me iba a necesitar. el desfibrilador de Protege tu Vida, Hace tiempo de que no nuestro veía amigo tan Adolfo blanco, Albistur. Carlos. ¿Sabe usted que este aparato es una maravilla? Porque tenemos todos los años decenas de miles de fallecimientos en España por ataques al corazón, donde el problema no es tanto el corazón como que a partir de 3-4 minutos con el corazón parado, el cerebro se queda sin riego y entonces sí que se acabó. Bueno, ¿qué es este bicho? Pues este es eso de las placas que se ha visto en las películas toda la vida, solo que de tamaño humano, que usted puede utilizar perfectamente intuitivo. Cuando no es intuitivo, el aparato te va diciendo lo que tienes que hacer, así que equivocarse es imposible.
es inocuo, es decir, que si lo que tiene esa persona que se ha caído a su lado no es un ataque al corazón, el aparato lo va a reconocer en cuanto usted le pone esas placas que está viendo en pantalla, y al mismo tiempo está registrando un electrocardiograma con las constantes del paciente. Así que cuando llegan las urgencias, tiene eventualmente al infartado vivo y además encima el informe. Bueno, ¿cuántas horas pasamos en casa? ¿Cuántas horas pasamos en el trabajo? Pues ahí es donde tiene que haber uno de estos. Ya ve usted qué cosa más fácil. Y además, si llama usted de parte del Gato al Agua, del Toro Televisión, es un 30% de descuento. ¿Qué más se puede pedir? Llame, 900-730-061. Vamos a la publi. Y a la vuelta nos vamos a Roma. A Roma con romanos de verdad, ya verá usted. Estamos de vuelta. Impresionante informe Sajardo sobre la extensión del protestantismo. De verdad que a que esto no se lo habían contado usted nunca en ningún lado. Pues yo no lo sabía, ¿eh? La verdad es que ha sido, en fin. Bueno, ¿qué hay que hacer? Volver a Roma. Es verdad que en el retorno nos hemos pasado un poco de frenada y nos hemos ido a la Roma imperial. Paco Álvarez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Imperial y aún republicana. Incluso. Que para mi sensibilidad es la auténtica Roma. Desde luego. ¿Verdad? Y con Paco Álvarez, Arantxa Monteagudo, que lleva desde niña, literalmente desde niña, recreando el mundo romano. Así es, muchas gracias por la invitación. ¿Y por qué te ha dado por ahí? Porque los libros de Paco los conoce todo el mundo. Sí, y si no, mal hecho, indudablemente. porque será aquí los hemos contado, ¿no? Pues lo mío fue totalmente natural. Mis padres ambos estudiaron geografía e historia y desde pequeña he estado en yacimientos, en lugares arqueológicos, viendo arte, con profesores de la UNED en mi casa, entonces pues era el camino natural que me llevó a ello. Pero y luego, tú eres abogada soy de abogada. oficio, quiero decir, no te Sí. has dedicado al mundo de la historia, salvo como amor, ¿no? Como... Exactamente, sobre todo por amor. Y luego también tengo una parte que es muy importante para mí, que es el derecho romano. Bueno, claro, es verdad. El derecho romano, además, fue la primera asignatura que dimos en la carrera, la primera clase, y era muy importante en mi época y, sin duda, es las bases de muchas instituciones actuales. No hay derecho sin Roma, ni Roma sin derecho. Es Absolutamente. Verdad, eso es así. Y, También decían no hay verano sin romano, porque solía Sí, quedarle a la porque gente. sí, es verdad. no hay verano sin romano. Ya está. En fin. Enseña el último libro que has traído. No, es el último. ¿No? Este no es el último, ¿no? Este no es el último. Es el primero, pero solo lo he traído para notas. Somos O sea, romanos. Es que lo tengo O sea, todo. todo eso que tiene ahí que parece un adorno tribal, Sí. son tus notas. Son libro. post-its, sí, por si acaso, claro, como vamos a hablar de cosas, pues saber en qué página lo tengo. Este va ya por la 6ª edición, por cierto, o sea que este es de la segunda, este ya lo puedo vender en eBay. Está desde luego que sí. Vamos a ver, ahora mismo, ¿cómo está la cosa romana? Quiero decir, todos nos hemos criado mal que bien con un cierto conocimiento de lo romano y del latín. Pero cuando digo todos me refiero a los que somos mayores. Sí, evidentemente cada vez La menos. generación de mis hijos ya es complicado explicarse. Cada vez menos. De hecho, en el parque este temático de historia que hay en Toledo, que es una maravilla, En el Puy du Fou. sus historias empiezan en el medievo, con los musulmanes. O sea, es decir, para mucha gente España no existe. Bueno, España no existe, pero vamos, para mucha gente la España romana no existe, cuando fuimos absolutamente fundamentales en la historia. Pero aparte de eso, nosotros lo que hacemos más es hablar de la Roma que está viva hoy. O sea, la cantidad de cosas, pues yo qué sé, estamos tomando un vino, lo estamos tomando en una copa, pero lo normal es que lo tomemos en un chato. Chato es una medida griega que era como tomaban vino los romanos. O sea, ellos tomaban chatos de vino y de ese chatos viene chatear, aunque ahora lo hagamos en internet, por ejemplo, los pasos de cebra nuestros, que son rectangulares. Cualquiera puede buscar pasos de cebra de Pompeya y lo ves en Google, las fotos son exactamente iguales, solo que los suyos eran de piedra y en 3D, con lo cual la gente frenaba sí o sí. Ahora ya es cuestión de fe, ¿no? Pero bueno, o muchas cosas. Por ejemplo, la noche de los romanos medía 12 horas y el día también. Entonces, al mediodía, pues se tomaban un almuerzo, un prandio, y los que podían, ese mediodía es la hora sexta, evidentemente, ¿no? Sí, tenemos 12 horas. Entonces, los que podían, después del mediodía, se echaban la sexta, es decir, la siesta. O sea que, y así podríamos seguir hasta el infinito. No, está que Carlos Esteban acaba de poner cara y decir no me lo creo. Pero búscale otro origen. No, lo de la sexta es que creo que tiene más sentido, que es en el horario de los monjes,
Eso es mucho posterior. Sí, pero como también medían, también hablaban en latín y también medían con las horas. En tal caso lo que harían sería seguir con una costumbre romana. O sea, lo que no puede haber es un monasterio que invente una costumbre que ya se hacía en Roma. No, pero Es decir, tiene está tiene sentido si tienes que levantarte a la 1 de la madrugada a cantar las horas canónicas. Entonces tienes que tener un tiempecito durante el día para echarte, porque si no, no hay Bueno, yo creo que sobre eso está todo el mundo. ¿Crees que los romanos no dormían? ¿Tú? Hombre, claro que sí. Y luego está muy específicamente, Se dormían Arantxa, en los laureles, concretamente. también. qué bueno, qué barbaridad. Falta una batería aquí. Para... Arantxa, y luego está muy específicamente la cuestión de la mujer romana. Sí, efectivamente. Muy mitificada, muy tergiversada, donde se escucha una cosa y la contraria, dicha por gente que además blasona de conocer la materia con toda tranquilidad y sin ningún rubor. Exactamente. La mujer en Roma, sobre todo, también nos ha llegado mucho texto escrito por hombres y se escribe generalmente de clases altas. Entonces eso también es muy significativo a la hora de aproximarte a lo que es la mujer. Pero sí que es cierto que hay muchos mitos. De hecho, yo llevo muchos años con entradas que las llamo desmitificando a la mujer romana. Y la aproximación desde el punto de vista del derecho, cómo intenta acotarla, denota que en la sociedad sí que existen determinadas circunstancias en las que la mujer efectivamente sí se puede menear, hay otras que no, pero hay algunas que sacan los pies del tiesto y son realmente interesantes. Pero solo si son poderosas. Si son poderosas, bueno, o no. También hay, por ejemplo, en el siglo II a.C. tenemos una prostituta que se defendió a sí misma por una acusación de un magistrado que le había apedreado y ella se defiende, o sea que sí, efectivamente. Sí. O sea que efectivamente sí que la mujer con cierto poder y con cierta voz pues tiene más posibilidades, pero hay de todo. Y curioso. En líneas generales, ¿por qué se considera, y estos son opiniones muy académicas, vamos, que la reintroducción en el derecho consuetudinario, europeo, medieval, la reintroducción de los elementos romanos significa una mayor sumisión de la mujer respecto a la que había antes, en los siglos 8, 9, 10, por ejemplo? Un ejemplo muy concreto. En la España de la Reconquista es normal encontrarte los nombres de la mujer al lado del marido. Debato y Muniadona, por ejemplo. Sí. De repente desaparecen, por así decir, las mujeres de los diplomas, particularmente en Francia, con la llegada de los legistas, hablamos del siglo XIII, más o menos. Y es al llegar el derecho romano, que era, por así decir, más machista, valga el término, en fin, que la tradición europea común. Cristiana. Cristiana. Claro. Bueno. Cristiano sí y no, porque el cristianismo también introduce elementos de igualdad, por lo que es la concepción cristiana y sobre todo de dignidad de la persona. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al derecho romano, efectivamente hay una diferenciación sustancial respecto a lo que es el hombre y la mujer. Lo primero porque la mujer no puede acceder en ningún momento a los cargos públicos, no puede ser electa, no puede elegir, no puede acceder a cargos militares que dan la importancia dentro de lo que es el cursus honorum político y militar de los hombres, y tiene vetadas sobre todo todos aquellos estratos más masculinos que son más de cara al público, donde la voz se proyecta hacia lo que es el pueblo romano. Pero no obstante, la mujer, quiero decir, romana tiene muchísimos más derechos que la mujer contemporánea de ninguna otra civilización. O sea, quiero decir, puede poseer, puede heredar, puede comerciar, puede mantener su ciudadanía, vaya a donde vaya, o sea, se puede mudar de ciudad y seguir siendo ciudadana romana. O sea, quiero decir, si la comparamos la mujer romana con ahora, por ejemplo, con una mujer de una sociedad sí, norteafricana de la misma época, claro, norteafricana no romana, porque aquello era Roma también, pero bueno, vale, ya no más al sur. Eso es. Más al sur, pues absolutamente la mujer más al sur no existiría. O sea, quiero decir, es un poco, y de hecho pasa hasta en Al-Ándalus. O sea, siempre hablamos, o el otro día hablábamos, por ejemplo, de la epigrafía romana más larga que se conserva, es un epitafio de un viudo hablando de su mujer en su tumba. Es la epigrafía más grande en latín que tenemos, y en cambio en las lápidas de las mujeres en Al-Ándalus, por ejemplo, no se menciona el nombre de la mujer, se dice que era la mujer de tal señor y todos los cargos de ese señor, pero ni siquiera se dice si se llamaba Fátima o cómo se llamara. Esa es un poco la diferencia que hay entre... tú. Se llamaba tú, sí, es un poco eso. Mujer de... Hay que recordar que dentro de la tradición propiamente musulmana, Mahoma pasa por ser un renovador feminista.
porque antes de que él llegara la situación era aún peor. Eso, ¿vale? Es lo que dice la historiografía islámica. Eso de que antes... Es lo que he dicho. Claro, ¿no? que dicen ellos. He empezado diciendo eso. Claro, también ellos dicen que su segunda mujer tenía 6 años, pero no cumplió el matrimonio hasta que Hasta tuvo, los 9. tuvo 9. Hasta Bueno, los pero 9 eso es otra ya era otra cosa. Bueno, quiero decir que hay que comparar. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos de otras épocas, hay que comparar con la contemporaneidad no presente, sino la que era entonces la misma. ¿Hay alguien más que sea época. romano? ¿Perdón? Sí, nosotros somos romanos, pero ¿a quién más? ¿Qué civilización o qué país no es tan romano o es más romano o menos? No, yo creo que quiero decir que en Europa del Sur, Mediterránea, somos todos muy romanos. De hecho, Rumanía tiene su nombre. Trajano. Y en el himno nacional de Rumanía mencionan a Trajano, cosa que en Madrid no tiene ni una mala estatua, turcos. pobre. Claro. Los turcos, el primer sultanato importante que había era Rum, Sí. que era por Roma. Claro. Y el sultán tenía como título también Emperador de los romanos. Sí, sí. Claro, es que así lo vemos, salvo Asia y una parte de Asia, todo el universo, todo el mundo es romano. Sí, Sin duda alguna. Menos mal, ¿no? Vamos a hablar específicamente del trabajo de reconstrucción, si os parece, porque Arantxa nos ha ofrecido unas imágenes muy interesantes sobre cómo se hace, cómo iba vestida una romana, por ejemplo. Me parece que podemos verlas, ¿verdad? Vamos a ellas. Qué cosa, por favor, pero bueno. Mucho mejor que ahora, ¿eh? Sí. A ver, esto es precisamente además en la Villa de Popea, en la playa de la Villa de Popea, en Nápoles. Esto es Marbella, en una villa romana, Río Verde, esto es siglo II ya. Esto es en Roma, en el natalicio de Roma, un siglo II. Ahora os cuento por qué. Las plumas de pavo. Esto es la Villa de Popea, siglo I. La sombrilla es La umbrella. Se llama umbrella. Claro, efectivamente. Umbrella. Esto es la Villa de Popea también. Villa de Popea, uno de los corredores de la parte de los esclavos, siglo I. La parte rústica de la Villa de Popea, también en Nápoles. Oye, Nápoles. Estoy convencido de que todas nuestras espectadoras en este momento están pensando, pero ¿los trapos son de verdad o no? Sí. Bueno, pues los trapos efectivamente sí son de verdad y ser romana y vestirte como romana es bastante complejo. Además, dentro de lo que es la vestimenta de la mujer, tiene mucha importancia porque es la simbología y va a representar siempre la dignidad y la pudiquitia de su familia. Así que ella es el símbolo, es como el escaparate de todo lo que supone la virtud que viene de la familia. Tenemos una imagen muy distorsionada acerca de la mujer romana. Ah, sí, ¿eh? O sea, Sí. niña, ¿cómo sales así a la calle? ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Sí, efectivamente, Es efectivamente. un clásico, ¿eh? Ha incluido- Ve cómo somos romanos. Claro, todos, ¿eh? pero tiene lógica. Vas a ir así vestida. Tiene lógica. Luego el cine nos ha presentado la imagen de la mujer muy exuberante, muy sexualizada, que a Con verlas las transparencia. había, obviamente, pero la mujer romana, sobre todo de alta clase, necesita pues eso, tener esa simbología. Esto se consigue fundamentalmente con capas y capas de vestimenta. O sea, el vestido romano es más parecido a un vestido islámico, o sea, más tapadas que lo que podemos pensar. Llevaban túnicas interiores y luego llevaban túnicas exteriores, la estola, que determinaba la dignidad de esa familia en función del tejido, la coloración del textil y demás. Eran de seda. Se Sí, traían eran de desde seda. China de seda hace 2000 años. Seres, ¿no? Sí. Seres. Y de hecho, respecto al tejido es muy interesante porque hay tejidos de seda, hay incluso también de un mejillón gigante que hay que está a punto de extinguirse, que se utilizaban los hebras. hilos del mejillón. Sí, el visum, Como una el especie oro. de lino de tela de algodón de cos, que era Exacto. como muy fino y tal. Y se Era- pirriaban las mujeres por eso, Sí, o sea, no hemos imagínate. cambiado. Claro. Usaban Claro. tacones. Usaban tacones. Lo que no es como en las pelis, o sea, No. quiero decir, no van... Ya, o sea, el gusto romano no es el gusto de Sofía Loren, ¿no? Es otro gusto de ya. Hombre, supongo que No, además también, es decir, estamos hablando de una civilización y un imperio
que abarca muchísimo tiempo. Evidentemente. Entonces, Hombre, cambiaría un montón. Por supuesto. Me refiero más al siglo II. Igual que lo que ha comentado Esparza antes, la mujer pierde derechos, por decirlo de algún modo, en Bizancio. Y Bizancio al final es quien compila los derechos y los trae. Pero otra cosa que está mitificada es que... Interesante eso bizantino, sí, señor. Sí, sí. Y Buena otra cosa muy precisión. interesante también de desmitificar a la mujer es que, por ejemplo, se piensa eso, que llega al cristianismo y la mujer a la casa con la pata quebrada. Y hay un montón de datos, por ejemplo, eso sí que no. de mujeres médicos que San Jerónimo, por ejemplo, escribe de Fabiana, que la acompañaba y curaba a los pobres gratuitamente. Y hay Santa Catalina de Alejandría. También. Exacto. También hay epitafios de mujeres doctoras cristianas y paganas. O Y sea es cierto que las mujeres también podían divorciarse de los hombres con una facilidad asombrosa. Absolutamente. Con la trinocti. Absolutamente. El divorcio en Roma no es tan formal como el actual. Igual que el matrimonio, o sea, no requería de tantos formalismos. Sí que es cierto que al principio está más Ahora sometida. tampoco aquí. Pero... Bueno, al menos una firmita. Al menos una firmita. En Roma ni eso. Bastaba prácticamente con que alguien se enterara, más que nada, pues si te veían con otro, que no quedaras demasiado mal. Pero sí que cabía la posibilidad del divorcio y al principio no. Obviamente la mujer estaba más sometida, pero sobre todo, segunda mitad de la República hay una revolución en cuanto a derechos de la mujer. ¿Por qué? Fundamentalmente porque con las guerras civiles, los hombres están fuera y demás, la mujer tiene que sacar adelante todo lo que es el comercio. Si Hablamos no, de eso los se hunde. siglos 2, 1 antes de Cristo. Exactamente, Cuando el exactamente. cristianismo entra en colisión con esa especie de... Es verdad, momento ¿por de qué? libertad. Porque el cristianismo se convierte... Perdóname, ya que... Cógeme la pregunta y haz la tuya. No os peguéis, no os peguéis. Es que es verdad que cuando ves la historia del mundo romano y de la cristianización del mundo romano, fundamentalmente son mujeres las que transportan la, Claro que sí. la fe nueva. Claro que sí. Felicidad, pero Santa ¿Qué Elena. era por donde tú ibas? Sí, Por ahí, Santa por ahí. Elena. Sí, Santa Elena, la madre- influencia que tuvo con, madre de influencia Constantino. Constantino, Hombre, efectivamente. las que se dicen en misa. Exactamente. Felicidad perpetua. Sí, las primeras en Tarragona, según la tradición, en fin. Exactamente. Todo eso. ¿Y por qué? Pues porque, a ver, dentro del cristianismo la mujer es importante. Y desde el del catolicismo más, después de Jesús, ¿quién va? La Virgen María. La María, claro. O sea, esto es así, entonces, y luego la concepción de lo que es el cristianismo se requiere, aparte de la dignidad de la persona, pues una consideración que, por ejemplo, en lo que es una sociedad esclavista, la verdad que ahí choca bastante, porque para el derecho romano los esclavos eran objeto de derecho, no eran sujetos de derecho. Entonces, pues el cristianismo ahí le da un giro de 180 grados, la consideración, y las mujeres son... por lo menos el 50% de la sociedad. Así que también, aunque sea de forma a través de la influencia de los maridos y tal, impulsan esos movimientos. Y sin duda Un muchas poquito sí. menos machistas que los griegos sí eran. Sí, desde luego. Sí, la verdad, Juan. ¿Y cómo era la vida de... otra vez? Es que Arantxa es un filón. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenía una mujer romana alrededor? Una mujer española de nuestros días, ¿qué tiene alrededor? Usted entra en la habitación... y omito cualquier descripción, porque usted la tiene en la cabeza. ¿Y una romana qué? Es decir, tenía coloretes, tenía... Por supuesto. Pues también de eso nos ha traído el material Arantxa. Sí. Mira, vamos a verlo. Eso es la ropa interior, lo que vemos en pantalla. Pensamos que el Sí, bikini... eso me había parecido. Sí, pensamos que... El gorro no parecía. Ahora entiendo por qué calla el imperio. Es Sí, una la de las falta de prendas que más lencería éxito fina. tienen en nuestras recreaciones. Sí, ¿no? Sí. Claro. Pues el bikini es un invento romano, o sea, las prendas interiores se utilizan, Claro. sí, claro que Sí, sí. hay un mosaico donde es en Sicilia. En Sicilia, el famoso que hay exactamente. un montón de chicas famoso, sí. como Claro. en bikini tomando el sol, que realmente están haciendo deporte. Haciendo pero deporte, lo que llevan exactamente. es bikini. Se utiliza ropa interior. De hecho, en el Museo Británico también hay como una especie de, pues estos son subligaculum, como unas braguitas que no se saben para qué se utilizaban, si para deporte. ¿Cómo has dicho que se llama? Subligaculum. Subligaculum. Sí, Como debajo de la liga. claro. Subligaculum. Ah, qué bien. Y la parte de arriba, fascia pectoralis o mamiliare. Todo está inventado. Lógicamente, para hacer deporte es mucho más cómodo tener sujeción. O sea, es que Sí, los efectivamente, romanos eso son es muy una cosa, prácticos, ¿eh? son tremendamente prácticos. Yo se me preguntado cómo lo hacían los griegos, que decía que corrían desnudos. Es la cosa más incómoda del mundo. Bueno,
¿Esto qué es? Estos son cosméticos, sobre todo en las altas clases, las bajas hacen lo que pueden. La mujer romana, como decimos, la imagen es muy importante y existen numerosas recetas. Bueno, Plinio el Viejo, Paco aquí puede hablar sobre todo de Plinio el Viejo, para mi gusto es el que más tiene recetas respecto del mundo femenino. Las mujeres se pintan y las mujeres se adornan sobre todo a finales de la República, con la conquista sobre todo de Egipto. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Sí. Muy sencillo. O Ahí sea, quería entrar, pues claro. tú has visto una serie maravillosa del HBO que se llama Roma. Sí. Que a mí me gustó mucho la historia. Me gustó mucho la historia porque Sí, es magnífica. O sea, la cogía a serie... los personajes y los hacía hacer lo que le Sí. lo que le daba la gana al guionista, vamos. Pero me llamó mucho la atención la reconstrucción de los maquillajes de las señoras, Sí. por ejemplo, que me parecieron enormemente recargados, pero es verosímil, era así. Sí, sí, efectivamente, eran así. Sobre todo sobre todo en el Imperio. O sea, Ya. siglo I, siglo II. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Porque la mujer, y esto yo creo que no hemos cambiado mucho, me van a matar las mujeres ahora cuando me oigan, pero los hombres se iban a Oriente y estaban con unas señoras maravillosas, perfumadas y pintadas exóticamente. Y hombre, la romana que estaba ahí con el velo, sin pintarse y tal, pues aprendió rápido a espabilar el asunto. Entonces copió rápidamente todo el tema También dicen que del es maquillaje. porque las romanas querían parecer más jóvenes, cosa que ahora a las mujeres ya les da igual, pero entonces sí. Y más que de Plinio me estaba acordando de Marcial, que no me acuerdo en un epigrama que dice de una chica que se pintaba demasiado, le dice: la cara que nos muestras no duerme contigo, vive en 100.000 frasquitos. Algo así, refiriéndose a los potines Qué bueno. que solía llevar. Y creo que es Cicerón también tiene una anécdota de un cumpleaños de una señora que ella decía que tenía, no sé, 25 años y era bastante mayor. Y entonces, Hay un tango, maquillaje, que es Ahí, la ahí. misma historia. Esto es un clásico del género humano, me da la impresión. Totalmente. Oye, ¿esto que estamos viendo son peines? Esto sí, son tijeras dentro de lo que es el mundo romano, espejos, rizadores de pelo, lo que está al lado de la ¿Cómo era un trenza. espejo? Porque el vidrio era Bronce malo. pulido, sobre todo. Bronce sobre pulido. todo, o sea, la imagen que tenían no era pues muy real, lógicamente, pero daba igual. Casi porque- mejor por las mañanas. Bueno, también es cierto. Tampoco pasaba nada porque tenían una corte de esclavas, las ornatrices, cada una especializada en el peinado, que utilizaban pelucas cosidas, utilizaban tintes, en el maquillaje, en el perfume, en absolutamente todo. O sea, no se dejaba nada al azar. Así que tampoco creo yo que tuvieran mucho problema. ¿Qué les en cuanto- faltaba el azogue, no? Porque vidrio sí, Sí. tenían. sí. Vidrio El había, azogue. pero el azogue es el Exactamente. mercurio es complicado. ¿Cómo era el epigrama de Marcial ese que has dicho? La cara que nos muestras no duerme contigo, reside en 10.000 frasquitos, o algo así, que decía. Qué mala leche, Marcial, también, joder. Qué barbaridad. Tenemos más. Ay, a ver. ¿Y esto? Sí. A ver, Esto, que lo vea bien ahí. son minerales Ajá. que utilizaban para el maquillaje. Bueno, la obsesión de las mujeres romanas, y hasta hace muy poco, era mantener la piel blanca. ¿Por qué? Porque significaba que no realizabas labores en el campo y, lógicamente, eres de alta clase. Ajá. Esto, desde luego, mi abuela era igual. O sea, todo su afán era mantener la piel blanca. ¿Cómo lo conseguían? Bueno, pues a base de no tomar sol, baños de leche de burra, por ejemplo, Popea, esposa de Nerón, se hacía acompañar por cuantiosas burras y se bañaba. Luego utilizaban muchos Como productos. Irene Montero. ¿No ves cómo hace falta una batería aquí? Vale. Y plomo, también usaban plomo, Utilizaban por aquello plomo. de antes muerta que sencilla. Sí, porque para venenoso más no poder. Plomo Absolutamente. se utilizó hasta hace... Plomo muy poco. ingerido, ¿quieres decir? Sí. Y pintados sobre No, las el plomo líneas sobre y el los- plomo. Sí, En pomadas. en También. tal, hacían- sí, Sí, antimonio. te destrozaba completamente sí, la sí. piel. Por ejemplo, la Luego decía lo de los 10.000 frasquitos, no me extraña. Te vas a quedar en... Isabel II Carlos, tenía al esperanza final de la vida- piel completamente destrozada. Sí, porque sí, si la ves sí, en sí. todos los cuadros aparece blanca cadavérica, no blanca... Sí, pero el plomo es una barbaridad, porque luego, más adelante, se usó hasta en prótesis dentales, Sí. lo cual era también una maravilla. Y dicen que Beethoven, que también era romano, aunque vivió un poco más tarde, murió envenenado por Sí, plomo pero porque por se le la echaba el vino. cañería, no pero por la cañería era, Sí, ¿no? sí. Quiero recordar, sí, efectivamente. Y Joder, hablemos de los hombres. hablemos de los hombres, venga, hala. No, perdón. No, me refiero, es Pero que también me se estaba lo sabe, acordando- También, sé que lo sabes. Me acuerdo, hace mucho tiempo estuve hablando con un militar de la Academia General Militar de Zaragoza
que me decía que, dice, no, si esto es muy sencillo, como les tratamos a los soldados aquí, a los nuevos en las corporaciones, nuevos oficiales, es exactamente lo mismo que se lleva tratando 2000 años, es decir, esto no lo hemos inventado hoy. ¿Y cuánto hay? Porque yo sé el horror que era servir en una legión romana. Horror, es decir, Bueno, 25 años sí, de eso sí. ahí te vas. La mili era larga. Y la mili era 25 mili era larga, años. sí, sí. Y ya te pagamos el entierro si te mueres, o Si algo acaso. parecido, ¿no? Si Sí, sí, acaso. sí. Claro, ¿qué nos han legado los romanos en cuanto a honor, disciplina, instrucción? ¿Cómo Todo, pero somos te lo voy a romanos decir allí? con un ejemplo muy, muy curioso. Los romanos usaban la dog tag, para decirlo que la entendamos todos, la etiqueta de quién eres tú y para saber quién ha muerto, identificarlo. Y eso no se volvió a utilizar hasta, yo La creo chapa que de la identificación, chapa identificativa la chapa. de los caídos, y de todos, pero vamos, la que te va a servir cuando caigas para que se sepa quién eres. Lo utilizaban los romanos y no se volvió a utilizar, yo creo que hasta después de la guerra franco-prusiana o principios de la Primera Guerra Mundial, algo así. Exacto. O sea, que, quiero decir, yo creo que eso resume un poco todo. O sea, el legionario, lo de eso no puede quedar nadie atrás y todo lo demás, absolutamente todo eso ya lo hacían los legionarios. Por supuesto, la disciplina, te la puedes imaginar hasta el punto de que existía el castigo de la décima. no va a salir eso, Sí. la decimación. Estaba intentando decirlo en La latín. decimación, la decimación consiste en que 1 de cada 10 se pone a hacer flexiones. O sea, matabas a 1 de cada 10. Era el castigo. La flexión eterna. lo que vendría a ser, sí. Eso es. Así que sí, sí. Pero vamos, Desde el punto de otro día vista- traemos un legionario. Desde el punto de vista jurídico, también los militares romanos tenían ciertos privilegios. Y yo creo que eso, en cierto modo, también hay algunos privilegios desde el punto de vista de cargos militares, por servir a la patria. Y No también- podían ser los esclavos, no podían formar parte de legiones, tampoco podían formar parte de los extranjeros. Bueno, Sí, pero sí. pero- No, pero no, como- no. Los extranjeros podían... Explica. Eso. Los extranjeros no podían ser legionarios, podían trabajar... Ser auxiliares. Tropas auxiliares. Auxiliares. Pero que vamos a ver. siendo auxiliares podían luego ganar la ciudadanía. Exacto, la eso sí. ciudadanía. Eso es. Hay un bronce Sí, precioso, el de la turma salvitana, que eran unos guerreros de Zaragoza, de por ahí, ¿verdad? Que son los primeros hispanos que conocemos, cuyos nombres conocemos, quiero decir, que combatieron en el ejército romano y que obtuvieron, en Ascoli fue la batalla, ¿no? Y obtuvieron la nacionalidad precisamente por aquello, unos nombres rarísimos, por cierto. En el libro de los tercios lo cuento. Pero ese proceso, el proceso de decapado, es decir, llega un tipo que se quiere entrar en la legión, que consigue entrar a través de las pruebas que tuvieran que hacerle, y a partir de ahí el proceso de decapado para que convertirle en una persona disciplinada. tal, A ver, con usted respecto a ha lo que dicho decapado. ¿Descapado? No, decapado. Que son dos procesos distintos. Decapar, vamos a decapar. El proceso de pelado de lo que sería esa persona sí que tenía que ser tremendo. Curioso, sí, pero piensa que también cada quien sirve en la legión un poco en base a su clase social. Lo que sí era muy bueno es que quien no hubiera servido en las legiones o en el ejército no podía luego ejercer ningún cargo político. O sea, quiero decir, si tú no has servido, no puedes ser servido. Entonces, eso hacía, quiero decir, evidentemente, la mili de Cicerón, por ejemplo, de Marco Tulio Cicerón, pues no es la misma de la de un chaval de Pompeya. Exacto. Pero quiero decir, ambos a su manera, resulta que no van a vivir tan mal, porque el legionario, aunque le descuenten de su sueldo la manutención, el uniforme y todo lo demás, a partir de Mario... Eso se sigue haciendo, sí, creo. Eso, a partir de Mario al menos, pues se va a encontrar una camaradería, o sea, tiene un sueldo fijo, tiene dónde ir. Y luego es muy curioso, por ejemplo, que los campamentos romanos son iguales siempre, estén donde estén. Se monta y se desmonta, entonces tú sabes siempre, aunque estés en Dacia, aunque estés en no sé qué, sabes dónde está la tienda del general, dónde está el botiquín, dónde la taberna, etcétera, etcétera. Y es reconocible en muchas ciudades. Además, que los ves y dices, mira, es un campamento romano que se ha hecho de piedras. León. León. León, sí, León, de tantos otros. León y toda América Latina. La verdad es que daría para hablar, bueno, pues desde Aburbe Condita. Pero no hay tiempo. Eso sí, ¿cómo se puede seguir todo el trabajo que estáis haciendo? Los libros de Paco, por supuesto, pero toda la cuestión de reconstrucción, que hay un montón de grupos y que lo hacen muy bien. Yo en la última feria, no solo militaria, vi una gente que era perfecta. Es impresionante, parecen sacados de la época.
época, ¿verdad? Totalmente. Pues la verdad que hay un boom ahora, sobre todo, y además de muchas épocas. Yo no toco solamente Roma, toco más épocas, Primera, Segunda Guerra Mundial, me he metido ahí en varios conflictos. Y bueno, pues la forma, por lo menos mi grupo está sobre todo en Instagram, en Facebook, también tenemos un blog, en fin. Y algún día verá la luz libros. Y ya que has dicho lo de Aburbe Condita, hay un grupo en Alcalá de Henares que se llama así, Aburbe Condita o Condita, y en las imágenes hemos visto también otro grupo, Antigua Clio, que son chavales muy majos y hacen una recreación buenísima. Les hemos visto haciendo Ludus Gladiatorius y todo esto. Y bueno, y aparte quiero decir, buscas recreación romana, alistaos a la Legión, veréis mundo. Sí. Si Qué volvéis. historia, Mundo romano. hay que volver a contar esto. En fin, Arantxa, Paco, mil gracias, de verdad. A vosotros. Qué cosa, ¿eh? Un placer. Me encanta esta historia romana. Bueno, nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta, vamos a seguir con materia romana, pero materia romana de varios siglos después, porque vamos a hablar de Isabel la Católica. Peregrinación a Granada, para la beatificación, precisamente, para lograr la beatificación de Isabel la Católica. Lo vemos enseguida. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el húsar de nuestra madrina Paz, y el maestro Armero, que es Ángel, y a todos ellos desde aquí, besos y abrazos. Decía yo que íbamos a hablar de lo de Isabel la Católica. Aquí estuvo otro día, hace unos meses, en fin, pocos, Pepe Castro Velarde contándonos todo lo que está trabajando para la beatificación de Isabel la Católica, que es una de esas cosas, en fin, seguramente nadie ha convertido a más gente que Isabel la Católica. Basta pensar en todo el continente americano, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hay ahora? Pues hay una peregrinación a Granada. ¿Y quién organiza? Pues Enraizados. También muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Que es cuando Bueno, pues coincide con el aniversario del nacimiento de la reina, el próximo 22 de abril. La peregrinación va a ser del 21 viernes al 23 domingo. ¿No da tiempo a ir andando a Granada? No, no es una peregrinación en este caso como el Camino de Santiago, para ir andando, pero sí que es una peregrinación con la finalidad de demostrar la devoción a la reina, de unirnos también al proceso de beatificación, que necesita pues, que se manifieste toda la devoción que el pueblo español y todo el pueblo hispanoamericano y muchas otras partes del mundo tienen hacia la reina para que el proceso pueda culminarse. ¿Cómo va ese asunto? Por cierto, aquí estamos viendo las coordenadas de la cuestión de esta peregrinación isabelina. Sabe usted que en la web de Enraizados, enraizados.org, tiene usted toda la información y además se puede apuntar también allí, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, allí está toda la información y todos los que estén interesados en participar pueden apuntarse. 21 y 22 de abril. ¿Cómo va la cosa de la beatificación, por cierto? Bueno, pues va bien, va bien. Qué lento, es por Dios. Es lento, pero va bien. Siglos, completamente. Ya, también sí, es verdad que efectivamente son siglos. Y hay varios milagros acreditados, que es una de las, uno de los pasos que pueden ser más problemáticos, ¿no? O más difíciles, pero ya hay varios acreditados. Y por tanto, bueno, pues se está a la espera del momento eclesial oportuno, tal y como definen los responsables del proceso, ¿Lo para llaman que así? se tome la decisión. Así es como se ¿El momento denomina. eclesial oportuno? Efectivamente. Y papal, pontificio. Ya. ¿Y quién le pone los palos en las ruedas a este proceso? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Ya, pues sería así. A veces pensamos que pueden ser determinados colectivos y, sin embargo, bueno, pues los que están dentro del proceso creen que lo único que puede exteriorizar el mismo es que no haya una suficiente devoción hacia la reina. Entonces, todo lo que podamos fomentar la devoción y que se visibilice es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, por poner un ejemplo, el número de misas que se vienen celebrando en el aniversario de su fallecimiento, el 26 de noviembre, pues va increciendo. Por tanto, todo ¿Sí, cada año pues exponencialmente van aumentando, ¿no? Pues todo lo que sea, pues este tipo Qué de buena peregrinaciones harán bien para la Contáis con la causa. colaboración de lo que sería voy a llamarlo así, la Iglesia española, para reducirlo, hacer la reducción. Bueno, hace poquito, por ejemplo, el obispo de Granada, que fue reciente su nuevo nombramiento, en su toma de posesión se refirió expresamente al proceso de beatificación de la reina para apoyarlo. Ah, sí, qué bien. Sí, expresamente. Los obispos andaluces, por ejemplo, por poner otro ejemplo, también. El obispo de Valladolid, don Luis Argüello, que también ha sido nombrado, digamos, recientemente, también tiene total apoyo a la causa. O sea, que hay un buen número de obispos españoles que están, digamos,
estamos apoyando la causa y promocionándola. ¿Y por qué consideráis que la reina, Isabel, es santa? ¿Por qué lo pensáis? ¿Por qué lo creéis? Bueno, se manifiesta por su vida, ¿no? Al final, los que somos creyentes sabemos que la santidad depende de la gracia de Dios, no es un esfuerzo meramente de voluntad sino que es sobre todo la manifestación de la gracia de Dios en la vida de una persona. Y en el caso de la reina, que ha sido analizada su vida de forma histórica por muchos expertos, la conclusión a la que llegan estos expertos, que es uno de los requisitos exigidos por el Vaticano para realizar un paseo de beatificación, es que no hay ningún motivo, ningún hecho en la vida de la reina que se pueda oponer a su beatificación. Pero indudablemente, como ha dicho antes Esparza, pues la mayor parte de los católicos se dirigen a Dios en la lengua española, precisamente por el papel de la reina. Es una adelantada a su tiempo, ¿no? Lleva a cabo la abolición de la esclavitud muchísimo antes que pues en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Su preocupación por todos y cada uno de sus súbditos, y no solamente por los suyos, sino incluso por el bien común mundial, que es algo muy importante para un católico, no solamente pensar en lo local, que es muy importante atender a los más próximos, sino también la preocupación por la paz en general entre todos los reinos cristianos, incluso a veces sacrificando parte de lo que podía ser de justicia, porque consideraba que era la paz entre los cristianos un bien mayor, evidentemente también para reconquistar la tierra española al que nos la había usurpado, y para seguir esa evangelización que en un principio se pensaba sobre todo hacia el sur hacia África. El norte de África, y que al final, mira tú por dónde acabó donde acabó. Acabó en un sitio donde de repente nació un señor que se llama Ignacio Brats, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en El Gato y en esta mesa de húsares. De hispanidad a hispanidad, porque precisamente Ignacio Brats acaba de publicar un libro que se llama Hispanidad, escritos en defensa propia. Y Ignacio forma parte de ese grupo interesantísimo de hispanistas que hay al otro lado del Atlántico. Usted aquí ha visto a muchos, a nuestro amigo Marcelo Gullo, Patricio Lons, en fin, un montón de gente. El capitán Perú el otro día que estaba aquí con nosotros. E Ignacio Brats es uno de ellos. Y como está aquí, había que traerle al gato al agua, sí o sí. Sí o sí. Bueno, estaba escuchando una de las... allí en ese libro, que en realidad es una recopilación de artículos míos y cartas de lectores, inclusive un poema no publicado hasta este libro, en defensa de la unidad de España. Son artículos y notas desde el año 88 hasta el 2022, que me di cuenta yo, escrito de muchas cosas y muchos artículos sobre política, historia y todo, pero desde esa fecha, cuando tenía 31 años, el único tema continuo y que no cambió fue esa idea de defensa, siguiendo a Ramiro de Maeztu, defensa de la hispanidad, de los valores que implica, de esa cosmovisión que se dio con la conquista, evangelización, la conformación de ese peculiar imperio que nos dio a todos los hispanoamericanos y que cambió la historia mundial, no solamente de América, de España, sino de Occidente, pero que dio en esos valores la cultura occidental, la tradición grecolatina y el cristianismo, y que hoy se ve bajo los embates de una política globalista que quiere borrar identidades, que yo digo, la raíz id es id en el idioma, id en la identidad. Es decir, nos hablan de lenguaje inclusivo cuando tenemos una lengua que le hablan más de 500, 600 millones, más inclusivo que eso, es decir, efectivamente, hay que buscarlo, ¿no? Bueno, un poco ese libro trata de toda esa temática y es en defensa del concepto de la cosmovisión, digamos, y de los valores de la hispanidad. Algunos de los artículos que allí están volcados fueron publicados, uno de ellos en la Gaceta de Liberafera y en distintos medios. Tú tienes, tu biografía personal y profesional es fundamentalmente en el mundo docente, en el ámbito de la historia de la ciencia política, el trabajo en la administración, en altas responsabilidades de la administración. Vamos a ver, en entornos que no son particularmente proclives a la idea de la hispanidad, o al menos hasta ahora no lo habían sido.
No. ¿Tú cómo te quedas del caballo, por así decir? Bueno, yo me formé desde el punto de vista académico y profesional. Primero hice 3 años de abogacía y abandoné la carrera porque no era mi vocación. El objetivo era ingresar al servicio exterior y después de dejar abogacía hice la licenciatura en Historia en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, que era la vieja universidad jesuítica. Y con ello empecé la docencia universitaria, luego que me recibí en la Universidad del Salvador en la carrera de Historia y en la Universidad Católica Argentina en la carrera de Ciencias Políticas. Pero a su vez trabajé en la administración pública, un tiempo en la Cancillería, en las áreas, siempre han sido en las áreas de comunicación, asuntos públicos, relaciones institucionales, y también en el ámbito privado. Estuve en bancos, en empresas multinacionales, pero ese fue quizá un modo de vida sin abandonar ni la docencia ni los escritos. Y lo que me llama la atención es que todo lo que hemos visto en general, nuestra experiencia personal desde hace unos años, aunque es verdad que en los últimos tiempos todo eso tiende a cambiar, es que normalmente en los países hispanoamericanos la que menos hispanista es la élite, al menos a los que hemos conocido. Sin duda. Por eso, en cierto modo, tu caso es el de una rara avis, valga el término, ¿no? Bueno, yo creo que en estos tiempos oscuros que estamos viviendo, donde el 70% de las grandes cadenas y los medios de comunicación mundial están en manos de esta cultura woke, este progresismo de izquierda que trata de anular identidades y anular el pasado histórico y reescribir la historia en un relato con algo que denominan memoria histórica, que no tiene nada que ver con la historia, comienza a producir reacciones. Y gracias a Dios, en Hispanoamérica hay reacciones que apuntan justamente a lo que tú dices, Javier. José Antonio, Carlos, Pepe. Y esta reacción posible, esta reacción que es por ahora meramente académica y muy minoritaria, pero que va creciendo, que lo vemos aquí, que lo hemos visto muy a menudo, ¿podría tener una plasmación, digamos, que supere el ámbito académico, que vaya, por ejemplo, a lo político, a lo geopolítico, no lo sé? Bueno, yo creo, yendo al punto y al espacio de la Argentina, yo creo que empiezan a surgir, por ejemplo, fuerzas políticas, hoy minoritarias, pero no sé, el final está abierto, como una fuerza política que debutó hace muy poco, que se llama Libertad Avanza, con Javier Milei y Victoria Villarroel, que fueron los dos diputados electos por la Ciudad de Buenos Aires, que defienden estos valores. Es decir, empieza a haber voces fuera del ámbito académico que comienzan a hacer pública la defensa de estos valores que estamos hablando, frente a una andanada y a un ametrallamiento mediático de los contravalores o el nuevo sentido común, como diría Gramsci. Estas reacciones empiezan a surgir y creo que en el ámbito político también. Ignacio, estábamos antes, bueno, cuando hemos estado antes de que llegara usted hablando de los romanos y entonces hablaban de gente joven que está haciendo recreaciones, todo eso. En el tema de Isabel la Católica ya hemos visto muchísimas veces que es gente joven la que empuja este asunto. Ayer, es verdad que no íbamos a hablar de Tamames, ¿vale? Pero ayer Tamames, en el Congreso de los Diputados, habló de hispanidad, que para mí fue un momento impresionante, porque yo empecé a tener una edad provecta y jamás he oído hablar de hispanidad en el Congreso de los Diputados, o sea que no está nada mal. Dice, pero sabemos que Tamames tiene la edad que tiene, pero sabemos que también hay muchísima gente joven empujando por detrás. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o es que yo me quiero imaginar que de verdad las reacciones, sobre todo de la juventud que no compra toda esta mercancía que decía en estos tiempos oscuros del 70%, dice los medios? Don Ignacio, es usted un optimista, por favor. Bueno, yo creo que sí, que empieza a haber reacciones.
Y yo lo que digo, empieza a haber resistencia al pensamiento único y a la imposición progresista. Y digo, bueno, mientras exista resistencia, hay esperanza. Justamente hablando de Tamames, yo leí el libro de él, de esa trabajo sobre Hernán Cortés, un gigante de la historia, y en un reportaje que le hacen, dice, una de las grandezas, le preguntan, ¿qué ha dejado España en América? Bueno, ha dejado mucho, cosa que es cierto, pero lo más grande que ha dejado es el habla en 500 millones de habitantes. Y creo que se empieza a tomar conciencia, cuando surgen todos estos movimientos en países como Latinoamérica, en los cuales los estados nacionales y las constituciones igualaban a hispano-criollos, a extranjeros y a indígenas, y que a esta altura del partido empiecen a surgir neoindigenismos que tienen mucho paralelo con los independentistas aquí en España, ¿no? Es decir, funcionan como con los mismos parámetros. Con las mismas ficciones también. La misma ficción. Y empiezan a construir un relato histórico que no existe, que choca con los hechos de la realidad, que comienzan a enarbolar símbolos como si fueran ancestrales, que no han sido ancestrales. La bandera, la huipala, era una cerámica aymara, un pueblo además vasallo del Imperio Inca, y Evo Morales la hace bandera oficial de Bolivia cuando reforma la Constitución, o la bandera de los pseudo mapuches, que es una bandera de diseño de los años 92, que incorpora símbolos mapuches. Pero la verdad es que no hay históricamente, por eso digo, el relato se opone a la historia, cuando históricamente no hay ni cronistas de Indias, peninsulares o americanos que hablen de que los pueblos indígenas, ahora los llaman originarios, como si fuera lo mismo un siuk que un araucano, nunca tuvieron banderas. Ahora, en todo este mecanismo de instalar este nuevo discurso y este nuevo relato, hablan de las banderas y los símbolos y los pueblos ancestrales. Claro, como se cae de Maduro y se choca con la realidad, empieza a haber resistencia. Pero hay que estar alerta, y quiero hacer una reflexión sobre este punto. Hace unos días se celebró en Buenos Aires la reunión de la CELAC, que no concurrió Nicolás Maduro, ni concurrió el dictador Ortega, pero sí concurrió Díaz-Canel. En la plaza, en protesta, había banderas cubanas, bolivianas, nicaragüenses, bueno, y había un grupo de muchos argentinos que estábamos allí presentes. Aparece Evo Morales. Yo digo, ¿a título de qué? No siendo ni presidente ni canciller. Bueno, después salió. Ustedes recordarán que Chávez, con Correa y con Evo y con Lula, crearon la UNASUR. Eso fracasó. Bueno, el proyecto de Evo Morales es la creación de la RUNASUR. Runa, que en quechua es hombre, lengua que él no habla, y es crear la Confederación de Pueblos Indígenas de Sudamérica, es decir, un poco en lo que estamos hablando de este relato. A España yo creo que le interesaría. España como esa cabeza, como ese puente que hay de unión entre Europa, América, lo que sea, desde luego le interesaría muchísimo que la reina Isabel fuera canonizada lo antes posible. Claro, es que, ¿por qué? Porque eso que acaba de contar Ignacio, ¿sabes lo que es? La sustitución del pueblo hispánico real. Eso es. Por otro pueblo que se ha inventado, su pueblo neoindígena. Así que hay que beatificar a la reina, pero ya, Pepe. En toda Hispanoamérica hay mucho apoyo a la causa de la reina. En todos los países de Hispanoamérica se celebran misas por ella. Sí que, aparte de este neoindigenismo, yo no sé si hay otro problema que es la presión del mundo anglosajón, ¿no? Porque en muchos países de Hispanoamérica se están inyectando también muchos millones de dólares para hacerla protestante o para llevar allí a muchas sectas protestantes, ya en Brasil o en otros países. Hemos empezado el programa hablando precisamente de eso, así que mira, al final todo... Los países anglosajones están también muchos de ellos detrás del
tema mapuche y todo esto. Sin duda, y toda la cultura, la New Age. Y bueno, lo hemos visto en el 2020, cuando en Estados Unidos, con Live Black Matter y toda la destrucción de las estatuas. Y... Recordamos lo fundamental, que es el libro de Ignacio Brach, Hispanidad, que ya está aquí. Que es el mío. Que es que este es concretamente tu ejemplar, es verdad. Y la peregrinación a Granada para lo de Isabel la Católica, 21 y 22 de abril, organizado por Enraizados, en enraizados.org tiene usted toda la información. Y si quiere, mire, saquen una foto con el móvil a la pantalla ahora mismo, y así ya tiene usted todo lo que tiene que saber, y el resto es apuntarse. Pepe Castro Velarde, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Don Ignacio Brach, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Atentos a la clave esta, la creación de un mundo nuevo allí, puesto que el hispánico no le vale a este proyecto, necesitan otro. Así que tienen... ¿A qué le suena a usted esto? Pues a lo mismo que a nosotros. Pausa para la publicidad. A la vuelta, 3 años de confinamiento, no solo en España, en todo el mundo. Y el mundo que ha cambiado literalmente. Enseguida lo vemos. Recta final del Gato al Agua, y tratándose de este gato, tratándose de estos contertulios, hay que hablar necesariamente del aniversario de esta semana, que era el 3er aniversario del encierro, del confinamiento, de la mayor operación de poder que ha conocido Europa desde los tiempos de los regímenes totalitarios. Y no exagero nada. Otra cosa es que haya parecido incruento porque todo el mundo veía la tele que te estaba diciendo sé bueno, sé bueno, sé bueno, acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa, como en el número aquel de accidentes por hipoétics. Bueno, 3 años. Patricia Sanz hizo el otro día un análisis del gato, lo vamos a ver ahora otra vez, incidiendo mucho en los aspectos de carácter, bueno, lógicamente, jurídico, político. Que el Tribunal Constitucional ha dicho que era ilegal lo que ha pasado, pero hay otras muchas cosas además. Y de todo eso hablaremos. Primero lo de Patricia. 14 de marzo de 2020. Después de permitir la entrada de vuelos desde Milán, epicentro del contagio por COVID en la Unión Europea, o a las mujeres manifestarse y contagiarse en aquel último multitudinario 8M, llegaron las palabras del presidente del Gobierno, que se convertirían en históricas. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Se cumplen 3 años desde la aprobación de las primeras medidas para frenar la pandemia de coronavirus que ya estaba presente. Pero ¿cuántos estados de excepción se declararon ese año en nuestra nación? El primer estado de alarma se alargó hasta el 21 de junio de 2020. Los españoles estuvieron más de 3 meses bajo el dictado directo del Ejecutivo Nacional. El segundo se aplicó solo a la Comunidad de Madrid en octubre y duró medio mes. Y el último en todo el territorio nacional, desde finales de octubre a principios de mayo del año siguiente. Casi 200 días de nuevo bajo las órdenes de Pedro Sánchez. ¿Y qué derechos fundamentales vulneró este gobierno? El Tribunal Constitucional dio la razón a Vox y declaró en todo o en parte inconstitucionales los estados de alarma, pues consideró que el Ejecutivo atacó las libertades de circulación, residencia y de reunión, así como el derecho a la participación política al frenar la actividad del Congreso. Además, tildó de poco razonable tanto la prórroga de 6 meses como la cogobernanza y cesión de competencias del Gobierno nacional a las regiones. Rápidamente y con muchas dudas llegó la vacuna. No existe todavía una vacuna eficaz, lo que se está ahora mismo es en ensayos y se espera que sean eficaces en un plazo breve, pero lo cierto es que ni sabemos en cuánto plazo, ni sabemos cuál de las que están ahora mismo en estudios será eficaz. Y se animó a toda la población a vacunarse sin conocer ni todas las consecuencias para su salud ni las condiciones en que se cerraron los contratos de urgencia de la compra a la desesperada de material sanitario. Una negociación del Gobierno central de la cual más de 310 millones de euros todavía hoy un juzgado de Plaza de Castilla indaga, como también quedan vivas causas de contratos firmados por el consistorio de la capital. ¿Responderá este Gobierno algún día por su gestión de la pandemia y por los españoles que murieron encerrados en las residencias y por el exceso de mortalidad de los meses posteriores a la vacunación? Solo un dato más: todos los estados de alarma vividos en democracia han sido decretados por socialistas y todos, en todo o en parte, han sido declarados ilegales por el Tribunal Constitucional. Y muchas cosas más que pasaron. Y todo lo que a partir de ahí pasó. Quiero recordarle que tenemos ahora mismo encima de la mesa una ley de eutanasia o una ley de educación que el Gobierno aprovechó el secuestro del Parlamento para aprobar. Y aquí no pasa nada. Pero vamos a ver, es que es tremendo. Fantástico vídeo, solo le puedo poner una pega.
y es no incidir más en que todas las cosas, sobre todo las más indignantes y absurdas, caramba, que es que hay que decirlo 1000 millones de veces, meses que nos condenaron a prisión domiciliaria, a un país entero, y no hubo protestas reseñables. Es decir, que, no sé, en la España en la que yo crecí, hubiera habido una desobediencia civil absoluta. Sí. Hombre, ya la había en casi todas las cosas de carteles y tal, la había completamente. Es decir, vamos a ver, la gente obedece de forma natural, es lo lógico, vivimos en sociedad, pero algo tan absolutamente tiránico, no sé, es decir, excepcional, que no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Pero yo creo que lo más importante de este aniversario, lo que marcó ese momento, es el nacimiento práctico del globalismo. De cómo el régimen que se había teorizado durante mucho tiempo, desde después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, de repente vemos que se pone de largo, vemos que hace sus primeros pinitos. Recordemos que desde frases como salimos más fuertes... Todos los gobiernos estaban repitiendo el mismo argumentario todo el tiempo. Exacto. Es decir, si tú me dices, bueno, básicamente aplicaron parecidos... No, todo, igual. Incluso en lo estúpido, en lo pequeño, en lo tonto, en lo de salir a aplaudir a las 8, era una cosa que se hacía en Francia, que se hacía en Inglaterra, que se hacía en Italia. Es decir, era una instrucción que de repente siguieron al pie de la letra todos los gobiernos, con excepción de Suecia, que por cierto es un maravilloso grupo de control que nos permite comprobar cómo podía no hacerse absolutamente nada y que te fuera mejor. Desde el punto de vista exclusivamente sanitario. Claro. No hablo ya de los otros, que por supuesto. Ese es el problema. Es que, bueno, yo cuando recuerdo de hace 3 años, la verdad es que tengo un recuerdo entre sombras, ¿eh? A partir de ahí todos son sombras. Donde si el siguiente año... No, es que nada ha vuelto a ser normal. Nada ha vuelto a ser normal. Pero lo que sabemos es que en aquel momento, es decir, fue tal el terror que nos infundieron los medios de comunicación. Arriba con las mascarillas puestas. Una cosa. Pedro Sánchez, todos tal. Fernando Simón, que decía no iba a haber más que 1 o 2 casos, luego nos llevó por el camino del terror. Y en ese momento, cuando salió Pedro Sánchez, dijimos, bueno, esto es nuevo, es nuevo. No sé si lo hubieran consentido otras generaciones, pero era nuevo el tal avalancha de miedo. Era nueva. Había habido cosas que han ocurrido en la historia de España que no han provocado tanto miedo y podían haber provocado pues, la gripe española, de las fiebres de aquellos años. No provocaron este terror gigantesco que tenemos en una sociedad que tiene un rechazo frontal a encarar la muerte. Eso es evidente. Pero nos entró un pánico tal que en el momento cuando salió Pedro Sánchez nos ordenó confinarnos durante 15 días, creo que fueron 2 semanas. ¿Verdad? Sí, pero luego no fue así. Bueno, 99. En aquel momento, y 99 y con reservas, muchísima gente siguió confinada, que parecía gente como... Sobre todo que se había arruinado ya su... Claro, por eso digo, ¿no? Hay gente que... Pero ahora lo que pasa es que, claro, sabemos que nos mintieron y no ha pasado nada. Eso es. Esa es lo que a mí me resulta mágico. No solo eso, sino que la gente que sabe que les mintieron es la primera que dice, no hablemos de eso. Claro, es eso, es que no pasó nada, significa, no solamente no pasó nada, sino que es que queremos evitar la conversación. Ajá. La queremos evitar con toda la gente de, oye, yo me puedo poner en un momento dado a favor de un confinamiento cuando pensaba que era una cosa tal. Luego ya, por supuesto, fui no el primero, porque yo creo que el primero fue Luis del Pino, cuando sacó su cacerola. Y luego empezó a martillear y tal. Fue él el que empezó a movilizar en redes sociales una defensa, una resistencia frente a los aplausos de las 8 de la tarde. Y nosotros salíamos con la cacerola y había vecinos, había gente de otras casas que nos insultaban. Sí, estaba yo muy bien, fenomenal. Digo, ya algún día, ya nos veremos, cuando salgamos a la calle, si salimos, ya nos veremos abajo a ver si insultas, igual de bien. Pero bien, esto fue la parte interesante. Pero ahora mismo toda esa gente evita la conversación. Sí.
que debemos tener, que Porque deberíamos avergüenza haber tenido tanto miedo. Uno no se siente orgulloso de lo que vivió en esa época. El tío que te dijo a ti eso, que te insultó, o el tío que voy a llamar a la policía, asesino, porque sacaba el perro, yo qué sé, cualquier cosa, estaba el niño con el patinete. Joder, el perro, tío. Eso, a toro pasado, viendo cómo ha sido al final la pandemia, que ha sido bastante light y tal, debes sentirte mal, mirarte y decir, yo era ese. Claro, la pandemia ha sido dramática, light, sí. O sea, Light nos da vergüenza nuestra cobardía, es lo que te quiero decir. Nos da vergüenza de hasta qué punto nos llevó. Es decir, joder, yo fui ese. Ya, yo tenía esa vida, yo fui vieja del visillo. O sea, yo estuve con la lejía dándole con el trapo a los calabacines. ¿Sabes? ¿Os acordáis, no? Yo hacía la compra y se la llevaba a mi madre y se la dejaba como a 5 metros de la puerta. Porque, y a dejar los zapatos en el tal. Terrible aquello. O sea, y yo, menos mal que tenía perro, podía salir, pero sí que recuerdo también una noche, al tercer o cuarto día, que salía a la calle, perro, lógicamente, y oí... Era de peluche, pero... Era uno de esos con pilas que hacen... No, era un perro, es un perrazo. Cuando le sacaba, escuché el silencio. Es la primera vez en mi vida que he escuchado el silencio en Madrid. Y aquel silencio era un silencio... opresivo. Era sobrecogedor, hombre, absolutamente opresivo. Daba miedo. Pensábamos que íbamos a morir. Pero en un momento dado, todos podíamos pensar que, vale, pues aquí va a caer, pues como un apocalipsis zombie, el 50%. Sí que dio imágenes muy bonitas. No se pierde usted. Se parecía a la vida de los... No, la vida de los otros no. ¿Cuál es ese que es un sueño y tal? Y hay una escena que está por la Gran Vía solo. Abre los ojos. Abre los ojos. Es una cosa así. Era una cosa así. Que por cierto, hay unas dos señoras... Yo volviendo de aquí... Dos señoras en un balcón. Sí. Así, ¿eh? Sí, vaya por Dios. De verdad. Pues bueno, yo volviendo de uno de esos gatos casi clandestinos, porque era una cosa tremenda. Sí, que teníamos un me salvoconducto, detuvieron, sí, me detuvieron. A mí también. La policía, ¿de dónde viene y tal? Sí. Bueno, a mí me han detenido muchas veces, porque yo tenía que salir... A mí me detenían día sí día no, que había que enseñar el papelito como el salvoconducto de Miguel Strogoff, ¿verdad? Con la cosa... Sí, pero claro, veías ahí un tío cogiendo la espada, metiéndola en el fuego para hacerte también lo de Miguel Strogoff. No, pero aquello fue... No se pierda... Una cosa, esa conversación, que algún día deberemos tenerla, yo lo que no entiendo es que no esté... Vox sí que la tiene y la saca de vez en cuando, pero no está en el debate político. No, está fuera. O sea, fuera, completamente. No solo eso, fuera. sino que amigos como López Mirones, por ejemplo, La Sexta, el otro día, le ha dedicado una filípica alucinante. Negacionista. ¿A estas alturas todavía? ¿Negacionista a estas alturas? Todavía a estas alturas. Eso hay quien. Una medalla. No, López Mirones. Todavía a estas alturas ahí tenemos compañeros de profesión que siguen con el credo. Del negacionista de la vacuna, del escupitajo y del virus que hay que limpiar. Sí, pero ¿sabes lo que hacen? Tú sigues siendo un negacionista, lo de Mirones es un negacionista, pero ya no le combates, ya no es negacionista por negar las cosas que negaba, sino por negar otras. Tal, porque te tienes que ir aproximando. Es decir, porque tú eres ahora un negacionista de tu antiguo yo. Hablando de negaciones, por cierto, no se pierda, el lunes, Dios mediante, nos va a ofrecer a Angelova un resumen de un excelente artículo que ha publicado en Newsweek, un señor que se llama Scott Atlas, que médico de la Universidad de Stanford y de la Howard, ¿no? Que es de los que estuvieron dentro del aparato de control de la COVID de la Casa Blanca, y que ha publicado un artículo muy interesante haciendo el relato de todo lo que se dijo que era mentira. Todo lo que el poder dijo que era mentira. Y es muy interesante, tanto por el autor como por los puntos. Pero esto lo veremos el lunes, si Dios quiere, en el Y no ha acabado el tema, ¿eh? No ha acabado el tema. Dentro de 10 años sabremos otras 10 cosas que eran mentira también y que el otro día dijo Pedro Sánchez, se inventó, que hablaba con gente de derechas que le decían, menos mal que estabas tú cuando llegó la pandemia y tal, porque si llega a ser otro... Y tenía razón en una cosa, es que si llega a ser alguien... O sea, si vamos a tener un presidente de derechas... sería maravilloso. Escucha, en la pandemia
Si hubiera sido la 10ª parte o la 100ª parte de incompetente que lo que hubiera sido igual, tío, hubiera sido idéntico. No sé si hubiera sido idéntico, pero da igual. Con que hubiera sido de la 10ª parte, ahora mismo no quedaba este estudio, posiblemente estaría su cadáver arrastrado por los perros. Exacto. ¿Por qué? ¿En qué sentido quieres decir? Hubiera que no ardido se lo todo. habrían Claro, pero eso hubiera sido lo estupendo. No, pero eso eres tú, que lo que quieres es retirarte a Asturias. No, lo que te quiero decir es que no se hubiera habido una oposición a la imposición de las medidas. Por lo menos hubiera habido una oposición. Y si arde la calle, el gobierno de derecha se hubiera acojonado y nos hubiera dejado salir. Por eso yo en ese momento, qué pena que no esté un gobierno de derechas. El rótulo que acaba de salir es perfecto. Esta cadena nos hace responsables de las opiniones de sus invitados. Vale. Señores, 25 segundos de programa nos quedan. José Antonio Fuster, Carlos Esteban, gracias Miro, los dos. Buen fin de semana. Bien. A ustedes también, por supuesto. Recuerden, el curso de Historia del Descubrimiento pasa al miércoles, la semana que viene, porque el lunes es festivo en Madrid. Pasa al miércoles, hay que llamar. Y luego el jueves, que nos vamos a Alicante a hacer el programa, a la tierra de Alejandro Frank. Nos vamos allá a hacer el gato al agua. Puede usted llamar o entrar en la web. Buen fin de semana, que descansen.